buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al programa Actualidad Debate que cada semana le llevamos a sus hogares para que conozca la opinión de nuestros representantes políticos más cercanos. Y digo nuestros porque en este caso vuelven a ser 4 hombres que enseguida vamos a pasar a presentarles. Vamos a hablar de los temas de actualidad, los que a ustedes les importan, les interesan, los que nos afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía. Y esta noche nos acompaña Alfonso García, PSOE. Bienvenido de nuevo, Alfonso. Como siempre, un placer, tercera semana. Encantado aquí también de que nos acompañe. A su lado se encuentra, no digo de nuevo porque es la primera vez, pero como siempre digo, Cristóbal, en este caso Fuentes de Ciudadanos de Ignatorab. Esta es la primera, pero esperemos que no sea la última. Bienvenido. Esperemos. Muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo, Encarna, y de poder compartir con los compañeros este debate. Bueno, pues esperemos que te encuentres como en tu casa. Nosotros lo vamos a intentar, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, como también muchísimas gracias por acompañarnos a Antonio Ortega. Antonio Ortega sí que ha venido más veces, Izquierda Unida Baeza. Y Antonio, bienvenido, porque es verdad que ya hacía mucho tiempo que no estabas. Ya me voy prodigando menos, afortunadamente, pero bueno, sí, han sido unas pocas veces las que he pasado por aquí. ¿A ti te gusta la política? Hombre, a mí me gusta mucho, porque creo que nos interesa a todos. Soy de los que piensan que es que nos tiene que gustar, no la política partidaria, no, pero la política son muchas cosas. Es que la política es desde que nos levantamos y encendemos la luz y ya es política. Porque nos afecta, o sea que por eso. Y precisamente ahora más que nunca encendemos la luz y ya es política. Y de eso también hablaremos en este programa. Luis Mariano Camacho, Chiqui, que es como lo conocen en su pueblo, en Bailén, de donde es alcalde, viene representando al Partido Popular. Muy buena, bienvenido, y igual que a Cristóbal, esperemos que no sea la última y que, Chiqui, eres joven de tuteo, que te encuentres con nosotros cómodo y como en tu casa. Bueno, pues bien hallado, realmente nada más llegar ha sido bastante cómodo, y la charla que ya tenemos entre los compañeros, ojalá que se desarrolle así también el debate, porque la verdad es que muy bien. Seguro que sí, porque normalmente, además, aquí, más que debate, muchas veces parecen tertulias, porque es compartir ideas, confrontarlas con las diferencias que cada uno y las discrepancias tiene, pero con mucho respeto siempre y con muchísima educación. Así que tranquilo, que esto va a discurrir por unos cauces encantadores, seguro. Bueno, pues vamos a empezar por un tema importante que está en el candelero y que afecta a muchísimas personas, trabajadores y trabajadoras de toda España. Hablamos de la reforma laboral y de, bueno, pues parece que ya se va encauzando. El martes va a haber una reunión del presidente del gobierno con las ministras, que parece que han entrado un poco más en confrontación con Yolanda Díaz y Nadia Calviño de Unidas Podemos y del PSOE, la de Trabajo y la de Economía. Y bueno, pues muchas cuestiones las que hay sobre la mesa: temporalidad, el tema de los despidos, el empleo juvenil. Muchas cuestiones que se quieren reformar. Se han puesto de acuerdo ya en que, bueno, la metodología parece que va a estar clara. A Yolanda Díaz la van a acompañar en la mesa de negociación con sindicatos y empresariado, también otros ministros del Partido Socialista. Pero bueno, hay que hablar del contenido de la reforma laboral, de qué es lo que se va a reformar, si va a ser una derogación, si se va a actualizar esta reforma laboral. Y mientras tanto, la Unión Europea, ahí con la espada de Damocles, 10.000 millones de euros que tenemos que recibir y que tenemos pues que ajustarnos un poco a las directrices de Europa. Alfonso, eres gobierno, así que te va a tocar empezar a defender la postura del PSOE. Bueno, yo creo que los problemas se abordan y se afrontan con valentía, ¿no? Y eso es lo que yo creo que este gobierno está haciendo con un tema que es muy importante, que es salvaguardar los derechos de los trabajadores. Eso es el primer punto. El gran problema que genera la reforma laboral de 2012, aparte de vulnerar muchos derechos de los trabajadores, es romper el equilibrio que siempre ha habido de la negociación colectiva, en la que haya una salvaguarda un poco de protección de los trabajadores en relación a la negociación con los empresarios. Es decir, ese acuerdo tripartito entre el Estado, los empresarios y los sindicatos, esa cultura del acuerdo se rompe con la negociación con la reforma laboral de 2012. Entonces, por tanto, yo creo que esa es la parte nuclear en la que estoy en desacuerdo, ¿no? Y con esa reforma. Creo que las cosas han cambiado mucho, el mercado laboral ha cambiado, creo que además de 2012 a 2021 han pasado 10 años, las condiciones laborales pues son distintas, la pandemia no ha hecho sino acentuar esos cambios, y es natural que haya, pues en estos días haya habido un poco de ruido al respecto. Al final los gobiernos
de coalición tienen que negociar y a eso se tiene que ver desde algún punto de vista, si no se extiende en el tiempo, como algo natural. Por tanto, creo que es muy buena noticia que se haya encauzado la fórmula de negociación presidida por el presidente del gobierno, como no puede ser con la ministra de Trabajo, que es la competente en la materia, pero sin obviar que también hay muchos ministerios concernidos. Al final, un gobierno es un órgano colegiado y tienen que tomar las decisiones conjuntamente. Por lo tanto, yo creo que es un buen punto de partida abordar una cuestión, y es que evidentemente la vulneración y los derechos perdidos por los trabajadores en el año 2012 hay que ponerlo en condiciones en el 2021. Antonio, Unidas Podemos, segundo en discordia. Bueno, yo la cuestión la tengo... O en concordia, parece que se está encauzando. No lo sé, algunas veces la obligación te lleva a hacer determinado tipo de cosas. Vamos a ver, yo creo que la mal llamada reforma laboral de 2012, que yo creo que fue una contrarreforma y una pérdida evidente de derechos de los trabajadores, evidentemente no podía seguir de la misma forma, por muchísimas cuestiones. Y entonces yo creo que es imperativo poder volver a conquistar esos derechos perdidos y adecuarlos a las circunstancias en las que estamos y en las que evidentemente las cosas tienen que repartirse. Las crisis no pueden pagarlas siempre los mismos, y por lo tanto hay que lograr hacer que todos aquellos derechos y condiciones que se perdieron en un momento volvamos a recuperarlos. Yo creo que esa es la primera cuestión. Por lo tanto, ¿es factible que eso pueda ocurrir? Claro, ahora hay un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que entre uno de sus elementos de acuerdo llevar adelante esta nueva reforma laboral. Y estaba en los acuerdos. Y los acuerdos yo creo que hay que cumplirlos y por lo tanto hay que cumplirlos. Tercera cuestión. Los gobiernos son gobiernos colegiados. Las medidas que se adoptan los gobiernos las adopta todo el gobierno, no hay problema, pero eso tiene que ser así siempre. Eso tiene que ser así siempre. Las reformas laborales, todos los grandes logros desde mi punto de vista que se han conseguido en esta crisis de la COVID en defensa, pues los ERTE, de apoyo a los autónomos, a las pequeñas empresas, incluso a las grandes empresas, todo eso se lo ha fajado la ministra de Trabajo, que era quien tenía que hacerlo. No ha habido ningún problema, fájatelo tú. Y se han llegado a probablemente el momento en el que más acuerdos se han llegado con los agentes sociales, con sindicatos y con la patronal, con los empresarios, que no se olvide eso. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo. Pero ahora llega este momento y ya el gobierno tiene que ser colegiado. Yo estoy en desacuerdo con el planteamiento que se ha hecho en su momento. A mí me parece que por lo mismo la ministra de Trabajo tendría que supervisar el trabajo de la ministra de Economía en los aspectos de economía, ¿no? Si es colegiado, pues lo hacemos. Hay otras cuestiones detrás, pero probablemente... ¿Cree, Antonio, que el protagonismo que está cogiendo en los últimos tiempos Yolanda Díaz ha tenido algo que ver? Hombre, yo creo que es la ministra mejor valorada del gobierno. Bien, entonces, bueno, eso es así. No pertenece al Partido Socialista, pertenece al Partido Comunista de España y, bueno, probablemente pueda ser una candidata en las próximas elecciones. Digo, probablemente. Entonces, todas esas cosas se valoran. Ahora, yo voy ahora a la situación actual. Mientras la situación se reconduzca y podamos conseguir el objetivo de alcanzar la reforma laboral, a mí me parece que bienvenido sea, porque serán beneficiados grandes sectores de la población. Para mí eso es lo fundamental, pero debe de quedar claro, y a mí me parece que la postura de Yolanda, poniendo un poco la cuestión sobre la mesa, era fundamental, absolutamente fundamental. Tiempo tiene ahora de una segunda vuelta, sí, Antonio, sí. Así que vamos a seguir opinando sobre esta reforma laboral, ya quizás no tanto sobre esta trifulca, sino sobre el contenido y sobre qué se pretende con ella. En este caso, Luis, Chiqui, que es como lo conoce todo el mundo. Chiqui, la postura del Partido Popular. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es qué quieren reformar, qué quieren derogar, porque si quieren derogar la ley completa van a tener un serio problema con Europa, ¿eh?
porque todas las ayudas, esos 10.000 millones, están supeditadas a mantenerla. Entonces, lo que no se puede es jugar a dos bandas y estar diciéndole una cosa a Unidas Podemos y otra cosa en Europa. Hay que ser serio. Y hay que ser serio también cuando se negocia, porque para llegar a un gobierno pues no se puede aceptar todo, decir sí, vamos a derogar una imposición que es cierto que desde Izquierda Unida o Unidas Podemos se ha dicho desde siempre que quieren derogarla. El PSOE decía que no, ahora dice que sí, en fin, es un problema serio. Desde el Partido Popular siempre hemos pensado que la mejor política social que se puede hacer es el empleo. Es el empleo. 3 millones de contratos con esta reforma. 3 millones de contratos nuevos con esta reforma. Se habla mucho de que las indemnizaciones bajaron, que incluso ha llegado a decir, que lo he apuntado porque me ha parecido muy fuerte, vulneración de derechos de trabajadores. O sea, ustedes que llevan 3 años en el gobierno, ¿están vulnerando los derechos de los trabajadores? Es muy fuerte lo que acaba de decir, las cosas hay que decirlas en su justa medida. Y es curioso que quieran derogar una reforma laboral que están poniendo en práctica. Es decir, ¿por qué están cobrando los ERTE hoy tantas empresas que lo han declarado? Porque viene recogido en esta reforma laboral. O el teletrabajo. ¿Por qué se puede teletrabajar de esta casa? Porque está regulado en esta reforma laboral. Entonces, vamos a ser serios, vamos a decir las verdades. Que haya o que tengan otras intenciones, que es verdad que lleva años que el mercado laboral ha cambiado, que ha habido una pandemia de por medio, que quieran modificar algún apartado de la reforma, yo lo puedo entender. Bueno, además, claro. Tirones de orejas de Europa por la temporalidad nos estamos llevando. Claro, es decir, pero por ejemplo, en esa indemnización con la que tanto algunos se echan las manos a la cabeza, es el tercer país de Europa que la tiene más alta. El tercer país de Europa que la tiene más alta. Y países con una tradición de sindicalista, por ejemplo, como Francia, pues la tiene en vez de 33 a 24 días. Y es Francia, ¿eh? Entonces, desde el Partido Popular entendemos que la reforma laboral ha funcionado. Que diga mi compañero Antonio que la crisis no pueden pagar los mismos siempre, los mismos fueron los empresarios. ¿Cuántos miles de empresarios se arruinaron y se quedaron sin nada? Porque una vez que se arruinaron, encima, sin dinero, tuvieron que hacer frente a grandes indemnizaciones que no podían. Ojo, y muy curioso, indemnizaciones que los mismos sindicatos se han acogido a esta reforma laboral para darle a sus trabajadores cuando lo han echado, ¿eh? Y tenían la oportunidad de decir, no, yo le voy a pagar 45 días, que es lo que merecen. No, yo criticaba una reforma laboral, pero luego la aplicaba con mano de hierro cuando me interesaba. Los políticos tenemos que hacer políticas serias y políticas de cara al ciudadano. Lo que no podemos es manipularlos, engañarlos, decir ahora sí, ahora no. Ahora sí tengo que pactar un gobierno, lo que haga falta. Pero yo, y además me parece que la ministra de Economía está totalmente enfrentada y está luchando públicamente contra la derogación de esta ley, y que tenemos un problema, porque entiendo que cuando hay un pacto entre partidos hay que negociar, pero lo que no se puede hacer el triste y bochornoso espectáculo de estar a ver quién abandera más la derogación de la reforma y públicamente peleándose constantemente para ver quién es más de izquierda. Y luego decimos que somos socialdemócratas y nos abrazamos a Felipe González. Hay que hacer políticas serias, hay que hacer políticas para los ciudadanos, y vuelvo a decir, la mejor política social, la que puso en práctica el Partido Popular, fue generar empleo. Y esta reforma laboral que algunos queréis derogar, fueron 3 millones de empleos. Cristóbal, desde Ciudadanos, ¿cómo lo veis? Bueno, pues la reforma laboral, pues un hecho controvertido, que es cierto que desde el 2012, hace muchos años que se ha venido tratando el tema, pero no sé si tanto la reforma laboral más bien se quiere convertir algo así como en un protagonismo o cierto tema de carácter primordial para dos partidos como son PSOE Izquierda y como son PSOE y Podemos dentro del gobierno, que quieren hacer de ella una medida, bueno, digamos, estrella, sí, una bandera, su bandera, y más bien no sé si quieren dar esa imagen de abanderado de esa reforma laboral que ellos venden, o más bien como una pelea desde el gobierno central. Me refiero porque la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, pues quiere imponer a la vicepresidenta de Asuntos Exteriores, Nadia Calviño, un modelo laboral, pues queremos casi del siglo XX, o si me apuran, del siglo XIX. Unidas Podemos lo que busca básicamente es la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular. Y sin básicamente, quieren derogar. Exactamente, es que lo que busca es derogarla. Y por ello, apoyado a Calviño, haciendo suyas las palabras de que hay que reformar, bueno, pero hay que reformar hacia adelante, no hacia atrás.
hay que dotar de mayor flexibilidad las relaciones laborales, no tiene por qué obstaculizar a la seguridad y los derechos de los trabajadores. Ha llamado a conjugar ambas cuestiones. Bueno, hay que simplificar una normativa que muchas veces puede dar lugar al fraude y a la judicialización. Bueno, 300.000 millones de tipos de contratos que tenemos. Sí. Y apostar por un modelo de, bueno, digamos, de mochila austriaca, que creo que se está haciendo bastante bien aquí. La mochila austriaca. Sí. Estupendo. Turno para la réplica, Alfonso, que seguro que tienes. No, bueno, el modelo laboral del siglo XIX es precisamente el de la reforma laboral, ¿no? Que en el que el empresario puede obligar, sin un amparo y un paraguas estatal como la negociación colectiva, por eso he dicho desde el principio que lo que se carga la reforma laboral es la negociación colectiva, en el que el empresario impone las condiciones de forma unilateral a los trabajadores. Y claro que se pueden crear empleo en un proceso de recuperación económica, como pasa en todas, ¿no? Que no es un éxito de los últimos gobiernos de Mariano Rajoy, ni muchísimo menos, como no era un éxito, como es siempre lógico y normal, cuando se recupera económicamente la economía, aumenta los empleos. Pasó con Zapatero, que ha sido el presidente con el que se generaron mayor número de empleos y, con la crisis posterior, una mayor destrucción de empleo, ¿no? Quiero decirte que Zapatero es el presidente de la historia de España que mayor empleo creó, mayor número de empleo. Lo que quiero decir con esto es que con la reforma laboral y con las políticas del PP pasamos de que se despidiera al padre por 1.400 euros en el sueldo para que dos cobraran 700 euros por el mismo trabajo. Eso es lo que no puede ser. Precarizar y situar al borde de la exclusión social a los trabajadores, que eso es lo que se hizo con los gobiernos de Rajoy, y eso es lo que se tiene en este momento de recuperación económica que mejorar en cuanto al mercado laboral. Yo creo que esto va para un término de plazo medio-largo, que tiene que ser objeto de negociación, que creo que la izquierda solemos siempre ser más transparente en cuanto a la negociación, no que no crean los ciudadanos que esto no ocurre en otros tipos de gobiernos. De hecho, incluso ocurren cosas... Que se nota mucho. Cuestiones... No, sí, creo que sí. Y yo soy partidario de que lo que hay que hacer es trabajar y solucionar los problemas de la gente, y muchas veces no es tan necesario ponerlo más discreto, y eso no quiere decir más opaco. Más discreto no significa más opaco, pero es verdad que hay que trabajar para solucionar los problemas como estamos haciendo. Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos una mayor transparencia en ese sentido, que nadie crea que no ocurre lo mismo en los gobiernos de PP Ciudadanos, como ha sido la Comunidad de Madrid y como todo lo que hemos visto en estos últimos meses. Y no hace falta irse tan lejos, evidentemente, pero con todos los partidos políticos no hace falta irse tan lejos. Nos tenemos muy cerquita. Antonio, hay que abordar, desde luego lo que sí hay que abordar es temas como el desempleo juvenil, que es sangrante, y el de las mujeres, y más la rural en el campo. Vamos a ver, yo es que creo que yo soy un seguidor empedernido del análisis de la perversión del lenguaje en la que estamos entrando desde unos años hacia aquí, y la perversión del lenguaje incluso de los contenidos de ese lenguaje. Se dice que es que vamos a regresar a una ley laboral del siglo XIX, y yo cuando oigo esas cosas alucino, pero completamente, porque las leyes laborales que no existían en el siglo XIX eran las de la explotación más sangrante, la de los niños trabajando a partir de los 10 o de los 11 años, la de no tener derechos ninguno, absolutamente ninguno, con salarios de miseria, y la gente trabajando y muriendo de hambre. ¿Cómo se solventó eso? Con la lucha sindical y con la unión de los trabajadores, y se lograron poco a poco alcanzar unas determinadas metas sociales, exclusivamente con eso. Nadie regaló nada, nadie regaló nada. Y esas maravillosas grandes empresas, hablemos de las grandes empresas, excluyo a otro tipo de esos, que bueno, que creaban tanto trabajo con sus minas y con sus grandes siderurgias y demás, pues lo que hacían era lo que hacían, y fue la lucha sindical la que lo logró. La reforma del Partido Popular en su momento precisamente lo que hizo fue desmontar los logros que se habían alcanzado para volver, en parte, obviamente no podíamos volver al siglo XIX, para volver en parte a una situación de esa pérdida. Y los datos fueron más que evidentes, se perdieron montones, y se ha hablado del tema de la negociación colectiva, que a mí me parece que es fundamental, claro, un hecho fundamental y absoluto. Entonces, intentar, mi punto de vista muy personal, yo derogaba
la reforma laboral. Pero una opinión absolutamente personal. No, y además de tu partido. Bien, vale. Además de tu partido. Si eso se logra, a mí me parecería que sería el objetivo. Evidentemente, ¿qué es lo que se pretende? Pues se pretende crear una nueva ley. Lo que pasa, Antonio, que es verdad que nos la jugaríamos con Europa. Bien, pero vamos a ver, con Europa estamos hablando, a mí me gustaría alcanzar en muchos aspectos las leyes laborales que tienen otros que también están en Europa, como en Francia, en Italia o en Alemania. Ojalá, ojalá. O sea que a ver si Europa la vamos a utilizar como el coco que viene Europa en determinados momentos y en otros no. O para unos cosas sí y para otras no. No. Vamos a ver, a Europa habrá que amoldar ciertos aspectos. Pero lo que está claro es que la autonomía y la soberanía de un país para alcanzar cuando mucho derechos laborales que tienen en otros países de la propia Unión Europea, ninguna barbaridad. Esto no es la revolución bolchevique ni cosa de ese tipo. No, estamos hablando de medidas que como mucho pueden tener un carácter socialdemócrata, como mucho. O sea que no estamos hablando. Y termino. Si es tan mala y tan vergonzosa y tan triste espectáculo esa lucha o esos enfrentamientos que ha podido haber entre determinados aspectos del gobierno, a aquellos que están en contra les parecería perfecto, deberían de decir, ala, seguí. Eso manifiesta algo, manifiesta que hay en este caso, una ministra que ha hecho un magnífico trabajo, y ahí están los datos que casi todos los lunes o los martes le da al secretario general del Partido Popular cada vez que se interviene en el Congreso, creo que son muy importantes, y por algo ha ocurrido eso. Si fuera tan malo, la oposición estaría contentísima y no diría ni mu. Diría, ala. Esas mismas encuestas que dice nuestro compañero Antonio son las mismas que dicen que el Partido Popular va a gobernar en España y que tanto Podemos como el PSOE van a la baja. Perdona, una matización. No, cuando hables de quién está en el gobierno, no hables de Podemos. Di Unidas Podemos. Eso. Muy bien, Unidas Podemos. Que no es Podemos. Sí, Unidas Podemos. Van a la baja y el Partido Socialista también. La misma encuesta a la que usted alude cuando le interesa que a su ministra la tengan bien considerada. Las políticas que ustedes quieren poner en práctica las conocemos ya porque son antiguas y no han funcionado en ningún sitio. No han funcionado en ningún sitio. Y lo que no estamos dispuestos del Partido Popular es sufrir una involución. Es curioso, compañero Alfonso, que mala suerte tiene el PSOE, que siempre que gobierna este país acaba en una crisis voraz. Siempre que gobierna el Partido Socialista acaba en una crisis. Siempre. Pero claro, y cuando gobierna el PP es como nos estamos recuperando de la crisis, es cuando se genera empleo. Pues mire, le niego la mayor. Y le voy a poner un ejemplo. El gobierno de Juanma Moreno. En una pandemia, igual que España, exactamente igual, el gobierno de Juanma Moreno genera empleo. ¿Sí? El gobierno de España, sí, el 2,5% más que la media de España. Y no hablemos ya de autónomos. ¿Cómo? Bajando impuestos. Bajando impuestos, que es lo que ustedes todavía no han entendido, que bajando impuestos se puede generar más dinero para la sociedad española para invertir. Decíamos antes de mujeres, decíamos antes situaciones rurales. Un autónomo está alrededor de unos 300 euros. Curioso, el Partido Socialista, con la O de Obrero, le subió la cuota a todos los autónomos en un confinamiento, encerrados en casa sin poder trabajar. Se lo digo porque yo soy autónomo. Se baja 50 euros en Andalucía, pero si encima eres mujer y vives en una zona rural, a 30. 30 euros al mes. ¿Quién no puede afrontar un pago de 30 euros al mes montando un negocio siendo autónomo? Así, eso es una reforma en condiciones. Eso es lo que necesita este país. Y lo que no necesita es todo lo contrario, que luego hablaremos, que ir subiendo impuestos. Hombre, hablar de José Luis Rodríguez Zapatero como que pasará la historia como el que más empleo ha creado, sálveme Dios de esto. Métete en internet. Sí, no, me meto donde yo quiera, pero a mí no me... El partido empezó ganando 3-0 Betis y acabó perdiendo 3-5. A mí me cuentas el total. Y el total es que Zapatero, con sus políticas, hundió este país y nos dejó al borde, como todos bien sabéis, que Europa nos quería intervenir, al borde de que, por ejemplo, los pensionistas cobraran un 30% menos. Al borde,
¿Cómo se al creó, borde. ¿Cómo se quedó la deuda pública al borde, con hombre. Zapatero y con Rajoy? Si es que la crisis económica... Discúlpame que yo no te he interrumpido, luego si quieres intercambiamos. La deuda pública se creó... Como me interpela. Obviamente pagando, hombre, que estamos aquí para interpelarnos, para ver lo que estamos hablando. Si no me lo dices, no te interpelo, hablo automáticamente, Alfonso. Ya, hombre, pero si nos interrumpimos... por eso, que te respondo por eso. La puntualización es breve, Claro, pero pero no si pasa nos nada interrumpimos... porque La deuda porque pública previamente se pueda pues aumentó con los dos, evidentemente, y aumentó porque Rajoy mantuvo los 400 y pico euros para las familias que pudieran comer. Y se generó muchísimo. Y yo sé que lo criticáis, pero lo mantuvo año tras año. Año tras año. Pero bueno, estamos hablando de la reforma laboral. Me parece muy bien que se tengan puntos de vista distintos. Si es que es lógico. Y como bien decíais, en gobiernos del Partido Popular o con Ciudadanos se han tenido algunos... Hemos acabado como hemos acabado y la ciudadanía, no ha puesto cada uno en nuestro sitio, ¿no? Pero lo que es triste es enfrentarse públicamente y cada uno tener una opinión distinta. Enfrentarse, no digo tener una opinión y dialogar, porque eso es lo que genera una desconfianza enorme. Y lo que necesita este país es todo lo contrario, es confianza, para que haya inversores. Para que haya inversores. Vuelvo a decir, ejemplo, el gobierno del cambio de Juanma Moreno. Bajada de impuestos, creación de empleo por encima de España y de autónomos. No queremos que sigan peleándose, Antonio. Queremos que gobiernen volviendo a los españoles. Nosotros estamos haciendo política, el Partido Popular está en política para mejorar la vida de los españoles, no para hacer palmas cuando dos compañeros de otros partidos se pelean o se enfrentan. No es lo que queremos es que se gobierne España. Y si entendéis que hay que derogar una reforma laboral que ha generado miles y miles y miles de empleos, permitidme que os diga que es un error derogarla, ¿eh? Ya está. Bueno, vamos a tener un último turno, digo porque vayáis pensando lo que vais a decir, un último turno, pero aproximadamente un minutillo para ir cerrando el tema, que vamos a pasar a otro. Así que ahora tiene más de un minuto Cristóbal, que es su turno. Cristóbal. Pues evidentemente la reforma laboral, como hemos dicho antes, es un tema muy controvertido, pero aparte de, digamos, la imagen que dan entre compañeras del mismo gobierno, lo que también habría que hablar es de las posibles soluciones o el modo en que hay que afrontar esta reforma laboral. Ciudadanos, desde luego, apuesta por primar el convenio de sector frente al convenio de empresa. Siempre pensamos que es positivo que haya un convenio que se realice, que se pacte y frente al convenio de empresa. También defendemos... Por ejemplo, porque no entienda la gente que nos está viendo, es decir, en la construcción, pues vamos a hacer un convenio para todo el sector de la construcción y que se adhieran todas las empresas de la construcción. Exactamente, no partidista, sino un convenio global. Más global. Exactamente, sí. Por sectores. Defendemos también la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, como hemos dicho, más que nada también para equilibrar fuerzas en las relaciones laborales de cara a la nueva reforma laboral que negocia el gobierno, uniéndose así a una de las tesis que defiende la vicepresidenta tercera, que en esto puede llevar cierta razón, que como Yolanda Díaz. Esto es algo que absolutamente es evidente y no se trata de un capricho del legislador, sino que se hace para equilibrar las fuerzas entre lo que son trabajadores y lo que es empresa. Y esto es algo efectivamente bueno, y no que una empresa concreta y determinada se pueda escapar de todo esto que estamos diciendo. Uno de los temas a abordar. Y ahora ya, sí, Alfonso, un minutillo y cerramos. Pero un minutillo, ¿eh? Un minutillo. Venga, respondiendo a la interpelación, como ha metido al gobierno del descambio de Moreno Bonilla, yo creo que le diga a los andaluces tres cosas. A los 8.000 sanitarios que va a echar Moreno Bonilla, sí es el cambio. A los jóvenes, que tenemos una cifra de 47% de desempleo en Andalucía, que es irremediable y es peor que la que teníamos cuando llegó el gobierno del descambio, que se lo diga a los jóvenes. Y quiero también que le miréis a los andaluces y todos aquellos que cobren menos de 80.000 euros, le digáis la deducción de impuestos. ¿A quién le bajan los impuestos? Si es que los impuestos se los estoy bajando a los que más tienen. ¿Y qué habéis hecho con los 4.500 millones de euros que han llegado para reforzar la sanidad? ¿Para que no haya médicos en el centro de salud de Baeza? ¿Es el gobierno del descambio? No tengo más que decir. Estupendo. Antonio. Estábamos hablando de la reforma laboral, ¿no? Reforma laboral, sí. Claro, por eso digo, como habla de Moreno Bonilla. No, sí, es que estamos hablando de la reforma laboral, pero aquí se han sacado otros temas, claro. Y yo no voy a hablar, evidentemente... Transversales totalmente, como en este caso. Sobre el PSOE, con el que evidentemente me diferencian muchísimas cosas, pero lo que se ha dicho aquí, la crisis de ahora, ¿vosotros tenéis la culpa del COVID? Claro. Claro.
Es decir, la crisis de ahora, ¿por qué se ha producido básicamente? Porque a muy poquito tiempo, a los meses de empezar el trabajo, este gobierno de coalición salta la COVID. Toda la culpa la tenéis vosotros. La crisis generada por la COVID. No, nosotros no, vamos, nosotros no. No, somos nosotros. Esa es una cuestión. O sea, hombre, yo creo que hay algunas cuestiones que en la crisis de la COVID, este gobierno, y yo lo digo desde el punto de vista de las medidas adoptadas por aquellos que forman parte de mi misma organización, en este caso la ministra de Trabajo, vuelvo a repetir, ha dicho que es autónomo, seguramente cobraste la ayuda extraordinaria. Ah, no, pues no lo harías bien, ¿eh? Cero, no. Ah, sí. Cero. Pues yo conozco a mucha gente que lo ha hecho Pues y que las ha cobrado. Pues yo conozco a bastante gente de aquí de Baeza que lo ha cobrado. Los autónomos, las pequeñas empresas que se han visto favorecidos incluso con una aportación mensual que en la vida hubieran pensado que lo hubiesen tenido con un gobierno del Partido Popular, cuya política fundamentalmente es la del sálvese quien pueda, y quien puede generalmente es el que más tiene. Porque se ha dicho, hombre, lo has sacado tú, es que las medidas del gobierno del cambio de Moreno Bonilla, pues ahí está la sanidad pública, ahí está la enseñanza pública, las bajadas de impuestos, que me lo expliquen, porque eso sí sería una cuestión para explicarle a todo el mundo si se bajan los impuestos. Ahora vamos a Ivana, cuando hablemos de las plusvalías vamos a Ivana con los impuestos. ¿Con qué pago la sanidad, una buena sanidad pública? ¿Con qué pago una buena enseñanza pública? ¿Con qué arreglo carreteras? ¿Con qué? Además, el tema es muy presente en todos los debates. Algo que no. Y acabo. Yo creo que en un gobierno de coalición, y tú lo has visto y lo habéis tenido y lo habéis experimentado, lo estáis experimentando en unos sitios mejor, en otros peor, pues con fuerzas diferentes, cada uno tiene sus opiniones muchas veces y las cosas se recomponen. Que yo vea. Pelea no hay diferencias de criterios que habrá que solventar y que se han empezado a solventar. Ya les gustarían a algunos o a muchos que este gobierno se rompiera. Vaya minuto largo, Antonio. Vamos a por chiqui. ¿Cuántos sanitarios han pasado en Valencia? Eso no interesa, ¿no? O sea, Sí, si queréis seguir mintiendo para hacer... Pero ¿cómo va a ser Perdón. Es que las cosas hay que explicarlas completas, Alfonso. Es que si tú dices no hay peor mentira que una verdad media. Se contratan 20.000 por las necesidades que tiene la pandemia. 20.000. Gracias a Dios esas necesidades ya están cubiertas. El otro día yo hablaba con una chica que era restauradora y me decía, chico, es que entiendo que no me renueven el contrato, si ya no tengo que rastrear nada. Aún así, de esas 20.000 que se contrataron, más 20.000 más, se quedan con 12.000, ¿eh? Con 12.000. ¿Cuánto han despedido a los demás? ¿Por qué no lo decís? Porque gobierna el PSOE. Entonces, ¿qué estamos buscando? La realidad... ¿El problema de los ciudadanos o hacer política? Está claro. Hombre, no se puede jugar con lo del COVID. Perdona, Juan Moreno se comprometió a no echarlo hace 5 días. Hace 5 días se ve parlamentario. ¿Cuántas cosas se ha comprometido Pedro Sánchez? No, mañana pasado ha cambiado, después ha dicho al revés, después se ha juntado con uno y ha dicho el otro. Yo no pactaré nunca con independentistas, yo nunca lo sacaré de la cárcel, yo nunca pactaré con Bildu. Yo nunca. 5 días dijo lo contrario. Pero si decimos de lo que dice tu presidente, para que vámonos. Pero sin argumentos hay que meter otro tipo de cosas. Estamos hablando de la reforma laboral. Y sobre esa reforma laboral decimos que el Partido Popular la hizo y generó 3 millones de empleos. Reducción de la rigidez laboral, mayor flexibilidad interna en las empresas. Se refuerza la negociación y los acuerdos entre trabajadores y empresas directamente. Claro. Directamente. Hablaba antes de Alfonso de Bélgica. La octava. Divide y vencerá. La octava que menos paga en indemnizaciones. Bélgica, la octava. Francia por detrás de España con esta reforma laboral. Es que decimos una cosa y la contraria. Y no estamos diciéndole la verdad a los ciudadanos. El COVID no lo trajo este gobierno. Lo gestionó fatal y lo hemos pagado los españoles. Lo gestionó fatal con mentiras constantes, con equipos de profesionales que no existían, que eran expertos que no existían, con determinaciones como subir el autónomo en un confinamiento que han arruinado a muchas empresas, sin ayuda a los ayuntamientos que no nos han ayudado absolutamente en nada. No tiene culpa, por supuesto, que nos han muerto muchísimos españoles para decir y echar culpa o ser vano con este tema. Pero que se ha gestionado fatal, lo decimos los del Partido Popular y los españoles, que las encuestas están diciendo que habéis pronto unas elecciones, que esto va a cambiar. Porque la gestión sanitaria en España ha sido un desastre, un auténtico desastre. Y para terminar, no hay mayor política social que el empleo. Y esta reforma laboral del Partido Popular generó 3 millones de empleos. Así es como hay que acabar, no empezar generando 3 y acabando perdiendo 5. Generó en total 3 millones de empleos. Cristóbal, cerramos el tema de la reforma laboral. Sí, bueno, sí, evidentemente,
como dice Alfonso, pues sí puede haber también, y como dice también Antonio, pues puede haber opiniones encontradas, pero digamos que con cierta coherencia formal, porque la imagen que se está dando, repito, dentro del gobierno, pues es una imagen poco menos que lamentable. Es verdad, hacen falta hacer reformas, pero insisto, no para ir hacia atrás. España puede mejorar mucho. Tenemos que ir hacia la flexiseguridad, hacia ayudas a la contratación, luchar contra la precariedad. Y si otros países tienen este tipo de sistemas que son muy eficaces, porque nosotros también no lo podemos tener. Este tipo de enfrentamiento entre Calviño y Díaz, pues la verdad es que no ofrece nada positivo. Hay mucho dinero, es verdad, hay mucho dinero esperando ser bien invertido, y este tipo de enfrentamientos lo que genera es solamente incertidumbre. Y bueno, esto también repercute en otros aspectos también de la sociedad, como puede ser en pensiones o en acceso a la vivienda, por poner un ejemplo. Acceso a la vivienda, que también lo vamos a tratar, pero será en la segunda parte, porque ahora me gustaría hablar de algo importantísimo que afecta a los bolsillos y a la vida de toda la ciudadanía. Hablamos del precio de la electricidad, 226 euros y pico el megavatio, 5 veces más que el año pasado por esta época. Y bueno, ayer hubo reunión de ministros de energía en la Unión Europea. Y bueno, España llevó una propuesta en la que pedía que se fijara precisamente el precio, teniendo en cuenta el mercado marginalista, es decir, lo que marca con lo que estamos funcionando actualmente, y también el coste de la energía limpia, que como sabemos no son acumulables. Y además pedía que se pusiera un techo de precio al gas. La Unión Europea dijo que en principio no, porque en abril se va a revertir esta tendencia y demás. El caso es que, bueno, estamos en lo que estamos. Si llegamos a abrir, la verdad. Estamos en la que estamos, sí, porque nos vamos a quedar helados de no poder encender las calefacciones. Estamos en las que estamos. Tenemos 226 euros y pico el megavatio, que es que son 5 veces más. Y bueno, pues se están reforzando las medidas de carácter social, el bono social eléctrico, el bono social de la electricidad, el bono térmico. Están pasando, en cualquier caso quiero avisarles una cosa para todas las personas que quieran enterarse de cuáles son las circunstancias, los requisitos para acceder a ellos, que pueden dirigirse a la página oficial, pues precisamente del gobierno, que es www.bonosocial.gov de gobierno, gov.es. Ahí, bueno, pues sabrán todos los requisitos que necesitan para acceder a ese bono social, y también al térmico, el de la electricidad, que bueno, frente al 25% que había antes, sube ahora al 60% los que estaban en riesgo extremo, del 40 al 70, y el térmico del 25 al 35, 90 euros de mínimo para las zonas climatológicamente más favorables, de ahí para arriba. Un decreto ley hoy que ha aparecido, que dicen que bueno, que no recortarán a las eléctricas cuando acrediten precios razonables. Eso es verdad que echa un poco para atrás la medida que se tomó hace poco más de un mes, y que es verdad que también había una previsión de 2.600 millones de euros, que ahora, bueno, pues habrá que abordar cómo cubrirlos, porque si los recortes que se iban a hacer a las eléctricas no se le hacen porque fijen precios razonables, que esperemos que vayan por ese buen camino, por el bien de los usuarios y las usuarias, pues tendrá que solventarlo el gobierno. En fin, son muchas las cuestiones que hay en torno a la electricidad, pero en definitiva lo que le importa a las personas que nos están viendo es cuándo vamos a pagar menos en nuestra factura. Y vamos a cantar las tornas. Vamos a empezar ahora por el Partido Popular. Antonio, yo quería que... Mira, Mati, jugar al despiste. Jugar al despiste. Con Chiqui. Pues bueno, tenemos que hacer que baje la factura de la luz. Se me ha olvidado que Iberdrola se estaba quejando de que le había bajado un 10% los beneficios de este año, que en cualquier caso son 2.408 millones de euros de beneficios, que no está mal, ¿eh? Yo soy de los políticos que piensan que los que estamos en política es para mejorar la vida de los ciudadanos, no para tener ideología, ni para tomar acuerdos según convengan a partidos, sino para tomar acuerdos que necesiten los ciudadanos. Y yo creo que hoy tenemos que sentarnos todos en la misma mesa y hablar del gran problema que tienen los ciudadanos españoles con la luz. Tenemos un gran problema y que no hemos sabido atajar ninguno. Es cierto que, y lo tengo que poner el ejemplo, Alfonso, yo sé de verdad que me va a sonreír, me va a hacer un gesto, pero es que el presidente Sánchez vociferaba que había subido un 8% la luz con Rajoy, un 500, alrededor de un 500, y yo sé que ahora vaya a decir que es culpa del PP, que las medidas, que si eran empresas públicas, que todo ese mantra que siempre soltáis, como que si le bajan impuestos
a los ricos cuando es falso, porque el resto de Europa está así. El resto de Europa está así, y con un poder adquisitivo mucho más alto que el nuestro, ninguno paga lo que España, uno para la verdad, ¿no? Es el que tiene también este problema. El Partido Popular ha presentado en el Congreso una ley para bajar un 20% y la habéis vetado. La habéis vetado. Y vuelvo a decir, entiendo que hay que sentarse juntos y negociar. Pero lo que no se pueden tomar, y aquí aludo también mucho a Unidas Podemos, son decisiones ideológicas que luego afectan a la ciudadanía. Porque estamos condenando al país. Aquí cerramos las centrales nucleares porque son malísimas. La energía parece ser muy sucia, pues porque luego no sabemos dónde llevar todo lo que dejan tras de sí, ¿no? Que es un producto contaminante, muy bien. Pero se la compramos carísima a Francia. La misma energía nuclear que aquí decimos que no queremos. Obviamente, si hay un desastre nuclear en Francia, la energía nuclear, como es inteligente, tiene vida propia, se para en los Pirineos. Eso nunca llegaría a ese desastre a España, ¿no? Bueno, pues estamos jugando con el bolsillo de los ciudadanos. Estamos metiendo ideología donde hace falta meter dinero y energía. Y hay una parte que bueno, que si no fuera porque es para llorar, es para reír, ¿no? Es ¿a qué hora tenemos que planchar? O sea, ¿cuándo tenemos que hacer las tareas de la casa? Yo tengo familia numerosa, yo tengo 3 hijos. ¿Cuándo tengo...? ¿No duermo ya para que me salga más barato? Porque el bono social, perdóname, es irrisorio, ¿eh? Irrisorio. Lo que pagamos las familias normales, que muchos somos o son mileuristas o que tienen un solo sueldo, es imposible llegar a final de mes. Y para terminar, hay que decir las verdades completas. Si el gobierno de España tiene una serie de impuestos sobre el precio de la luz, cuando se multiplica por 5, como decías, el precio de la luz, también se multiplican los ingresos que está recibiendo el gobierno, ¿eh? Y esos impuestos siguen cobrándose, sin aplicarse a una reducción real a la tarifa de la luz. Esos impuestos siguen cobrándose. Cristóbal, cambiamos los turnos. Pues bien, qué duda cabe que el tema de la tarifa de la luz es un tema evidentemente no polémico, sino que a diario pues nos está acuciando los bolsillos a ciudadanos de a pie, y la verdad es que es un problema bastante serio. Es verdad que a nivel europeo digamos que este problema se origina en muchos países de Europa, pero no vale solamente con decir que es que lo sufrimos en Europa y que debemos de soportarlo aquí. También hay que poner, digamos, proyectos, hay que poner también una serie de recursos para aliviar también a ciudadanos de bien. Es que el aumento de los precios de la electricidad, como consecuencia del encarecimiento del precio del gas y de los derechos de emisión de CO2, es una constante en España desde hace ya muchos meses, y parece ser que no tiene fin, y parece, bueno, que estamos un poco, digamos, de brazos cruzados, muy bien, no sabemos qué hacer, no tenemos ese recurso para digamos, tener soluciones. Bueno, el aumento generalizado de la factura de la luz en España está afectando a las personas acogidas al precio voluntario para el pequeño consumidor, ya que son más de 10 millones de consumidores. En cuanto a los consumidores que se encuentran en el mercado libre, el aumento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 también acabará redundando a medio plazo en un incremento de las facturas por el consumo de electricidad. Yo creo que hay que abordar este tema desde un punto de vista global. El gobierno también debería hablar con todos los agentes sociales y tener una solución acorde al problema que tenemos, que verdaderamente yo creo que no se está haciendo frente a este problema. Antonio. Hombre, es evidente que es obvio salir diciendo que el precio de la luz es una barbaridad, que lo sufrimos todos y que algo hay que hacer. Eso es una verdad tan de perogrullo que queda bien decirlo, pero lo que no puede ser es que vamos a hacer lo que sea para intentar solucionarlo y eso no. Pero si es lo contrario, es no tampoco. Vamos a ver. Yo no creo en las cosas que suceden porque sí. Cuando el gobierno decide en su momento rebajar aquello que se llamaba los beneficios llovidos del cielo, caídos del cielo de las eléctricas, inmediatamente subió el precio de la luz de manera salvaje.
¿Es una coincidencia? Bueno, pues creamos en las coincidencias. Evidentemente el peso y el poder que tienen las empresas energéticas, yo creo que nadie lo discute, y mucho menos algunos partidos políticos que tienen sentados en sus consejos de administración a sus antiguos grandes representantes y grandes políticos. Por algo será. Seguramente porque no tienen ideología, y las medidas hay que tomarlas sin ideología. Todas las medidas tienen ideología, todas. Las tomemos como las tomemos, incluso si no las tomamos. Pero es que este gobierno decidió bajar el IVA. ¿Cuándo bajó el IVA de la electricidad el PP? Por ejemplo, que yo sepa, no lo bajó. Los bonos sociales serán peores, serán mejores, pero se han extendido y se han puesto medidas ahora para intentar hacerlo. Se intentaron lo de los cambios por tramos, serán peores, serán mejores, más chistosos o menos chistosos, pero unas medidas que se intentan dentro de lo que puede hacer el gobierno. Desgraciadamente bastante maniatado por el poder que impone las grandes eléctricas. Pero a mí me parece que ahora se ha puesto una medida evidente. Lo que es absolutamente salvaje es que el precio medio de la electricidad lo imponga el más caro. Mire usted qué bien, llenamos una piscina, los 100.000 primeros litros valen a 0 y el último litro que le echamos a la piscina vale a 400, pues todo a 400. ¡Ay, qué bien! Eso está muy bien. Una medida sin ideología para beneficiar a alguien que tampoco tiene ideología. Pues a mí me parece una barbaridad. Está hablando del gas al margen del problemón que habrá con Argelia, con los gasoductos. Claro, bien. Por lo tanto, a mí eso, quien lo haya puesto, que no me diga que no tiene ideología. Pues claro que tiene ideología. Perfectamente, sabemos la ideología que tiene. Y yo solucionaba en parte una cosa que tienen todos esos países a los que nos agarramos algunas veces para intentar decir, aquella magnífica empresa que se llamaba Endesa, que era nacional, que era una empresa pública y que privatizó el PP, cuando ya estaba toda la inversión hecha y todo hecho, y la privatizó el PP. Pues yo pondría una empresa de energía pública que compita con esas empresas que en Francia, que en Alemania, que en Italia existen y no son el soviet, ninguno de esos países existen. Y por lo tanto, parte de esto se solucionaría. Y yo a la Unión Europea le diría que Alemania, que tiene tanto poder porque tiene tanto poder con el gas y tantos intereses con el gas, que pese menos en algunos datos. Alfonso. Bueno, yo creo que el tema de la luz, como hemos hablado estos días atrás, son las cosas del comer y son cosas que nos tenemos que poner todos de acuerdo porque nos afectan a todos y necesitan de todo. Y es una de las cuestiones centrales. Y como todo en la vida, uno tiene que atajar los problemas en función de las capacidades que tiene. Y a eso ha hecho referencia ahora mismo Antonio. Y en función de las capacidades que tiene el gobierno, hemos hecho y desandado lo que ya andó el gobierno anterior. El gobierno anterior situó el IVA al 21%, lo hemos tenido que bajar al 10%, lo hemos tenido que remangar y deshacer los desatinos del gobierno anterior. En segundo lugar, hemos tenido que suspender el impuesto sobre la producción eléctrica y hemos reducido del 5,5 al 0,5 el impuesto especial que también es obra de los gobiernos de derechas anteriores. Todo eso que está en el margen del gobierno pertenece a la parte impositiva, a los impuestos. Y eso es rebajar los impuestos a las clases trabajadoras, a las clases medias y a las pymes, y a los pequeños y medianos trabajadores. Luego, en el margen del gobierno, estamos haciendo lo que a nosotros nos compete. Y además, por si fuera poco, y ojo, sigue siendo poco, porque mientras que haya un precio así, estamos obligados a seguir negociando en las mesas de negociación políticas y sectoriales, con quien haga falta. Hoy, en el Consejo de Ministros, ha aprobado un paquete de medidas para, en el margen que tiene el gobierno, aumentar el bono social del 25% al 60% en algunos casos y al 70% en otros casos. El bono social térmico se duplica y se establece un cheque de 90 euros a determinadas familias con situaciones de 90 para arriba, 90 es mínimo. 90 sería en Andalucía, en el País Vasco supongo que darían de vulnerabilidad. Porque hace más frío. Y una cuestión muy importante, y es que a las empresas se les va a obligar a que a la hora de hacer las contrataciones con los trabajadores, con la familia, con los usuarios, se refuerce la obligación de informar en cuanto a las condiciones de los contratos, porque muchas veces sabemos que los contratos y la información tiene que ser lo más
transparente posible. Hasta la factura. Dentro del... Eso no lo entendemos ninguno, ¿verdad? En un contrato y menos en estos términos, Por eso es digo, imposible que sea entendible. Hay una serie de medidas que además ya están colgadas en la página web del gobierno. Por tanto, ¿es suficiente? No. ¿Tenemos que seguir trabajando? Sí. Ahora, aquí la demagogia y el populismo, bueno, pues tiene poco margen, porque todos los impuestos que hemos rebajado son los que pusieron los gobiernos de derecha. Entonces, pues ya está. Bueno, os dejo que toméis aire, que descansemos un poquito. Vamos a seguir hablando del tema de los bonos sociales, del precio de la electricidad, de los gaseoductos y el problema que tenemos con Argelia y Marruecos. Y vamos a seguir abordando esos temas, pero vamos a parar un momento, bebemos agua, descansamos unos minutillos, le damos vidilla, como siempre decimos, al comercio más cercano, a nuestros establecimientos más cercanos, a nuestras tiendas, a nuestros comerciantes, a nuestras pymes. Y a nuestros autónomos y autónomas le damos vidilla, vemos esos consejos publicitarios y volvemos enseguida con todos ustedes. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos en nuestra mesa de actualidad a debate tras esos consejos publicitarios y animarlos a todos ustedes a que compren en nuestros establecimientos más cercanos. Le hace muchísima falta, hay que levantar, hay que apoyar el comercio más cercano, el de proximidad. Continuamos ya así con nuestra mesa de debate y con nuestros invitados, y recordar a todos ustedes que no nos queda media. Estábamos hablando del precio de la electricidad, algo que afecta a los bolsillos de toda la ciudadanía y que evidentemente nos preocupan a todos, a todas y bueno, evidentemente también a los políticos y políticas que están gestionando los designios de este país, porque es un problema y no menor en la manera de gestionarlo, en eso sí, que para variar, pues no se ponen de acuerdo. Vamos a seguir escuchando las propuestas de los partidos políticos y en este tema habíamos comenzado por el Partido Popular y por Luis Camacho, por Chiqui. Bueno, pues decía, al hilo de lo que tú terminabas, hay que dejar la demagogia y el populismo. ¿Os acordáis del minuto de silencio por la pobreza energética con una subida de un 8%? Sois campeones del mundo en demagogia y en populismo. Sois los campeones del mundo. De un 8 a un 500%, ¿eh? Y antes había que guardar minutos de silencio. No, no hay que guardar minutos de silencio. Hay que actuar. Hay que tomar medidas. Habéis tomado una medida ínfima que ha bajado la factura de la luz muy poco. El Partido Popular os ha intentado negociar, dialogar, os ha presentado uno en el Congreso y la habéis vetado de una bajada de un 20%. Y la bajada que habéis hecho es temporal. Os estoy mintiendo. La bajada es temporal. Estáis bajando un porcentaje de IVA y me decía Antonio que el PP no hizo. Es que el problema no existía. No lo vimos subir un 8% con un 500%. Vamos a ser serios, vamos a decir las verdades. Y que entiendo que puede ser hasta un problema sobrevenido que habéis ido encontrando por las situaciones y hay que atajarlo. Pero vamos a ser serios. No vamos a decir, PP es que no bajó el IVA, lo subió, hombre, claro. Porque si no subíamos el IVA, Europa nos intervenía. Es que parece ser que no recordamos dónde estábamos. ¿Y cómo terminamos? Gracias a Dios. Empresas públicas. Qué bonito es eso de crear, que bien se nos llena la boca, qué fácil es hablar de empresas públicas, vamos a resolver el problema. Las empresas públicas ya las han creado en Cádiz y están pagando lo mismo, más. ¿De qué están sirviendo las empresas públicas en Cádiz que está llevando Kichi? A que muchas veces me confunden conmigo. Dicen, Chiqui, no. No es igual. Vamos a dejar la demagogia. Vamos a dejar el populismo. Vamos a bajar impuestos, que al crecer el montante de lo que pagamos están creciendo también. Y vamos a reunirnos, vamos a dialogar. Es un problema de Estado. Es un problema que yo de verdad, y perdonadme que lo diga así, estáis empobreciendo a la gente. O sea, es que no está subiendo la luz, es que está subiendo el gas, es que ha subido un montón los combustibles, es que ahora queréis cobrar, y el otro día salió, creo recordar, un secretario de Estado diciéndolo, por utilizar las autovías. Estáis arruinando y empobreciendo a la gente. Y las encuestas así lo están diciendo, que están hartas de estas medidas, que siempre lo que hacéis es subir impuestos y que siempre lo paga el ciudadano medio. Están hartos y lo están demostrando las encuestas. Vamos a sentarnos, vamos a reunirnos y vamos a hacer política con mayúsculas. Que sea para favorecer la vida de la gente, que dejéis de subir impuestos, que dejéis de empobrecer a la gente, por favor. Cristóbal, ciudadano.
Bueno, pues evidentemente el problema de la luz es algo tan serio que no podemos rasgarnos las vestiduras cuando el precio de la luz en una época sube el 8% y cuando se está incrementando este porcentaje tan abismal, pues digamos que los problemas prácticamente pues que vienen de fuera. Desde Ciudadanos siempre hemos defendido que es necesario arreglar los problemas del mercado eléctrico español, incluyendo diversas medidas a este respecto en nuestros acuerdos de gobierno alcanzados en 2016 tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Una factura eléctrica que está entre las más caras de Europa. No solo perjudica aquí en España el poder adquisitivo de los hogares, cebantóse especialmente con los más vulnerables, sino que lastra la competitividad de nuestras empresas, que se enfrentan a costes fijos más altos que los de sus competidores en otros lugares de la Unión Europea. Pero es más... Ya están subiendo los precios de muchos productos. Exactamente. Es más, desde Ciudadanos, como siempre queremos proponer remedios a esta situación que tenemos y bueno, pues recientemente hemos presentado en lo que es la política más cercana a la nuestra, en la mayoría de los ayuntamientos donde tenemos representatividad, una moción para un pacto de Estado con la energía. De hecho, yo soy de Isnatorá, de aquí de un pueblo cercano de Baeza, y bueno, afortunadamente ha sido una moción que ha sido respaldada de forma unánime y bueno, me sorprende, la verdad es que me sorprende que aquí en Baeza, por ejemplo, no se haya aprobado. De hecho, el Partido Socialista tuve la ocasión de seguir el pleno por el ayuntamiento con nuestra compañera María Dolores Galeano y la verdad la actitud de algunos concejales del PSOE me sorprendían porque poco menos que menos valoraban esta medida. Cosa sorprendente cuando también hace poco tiempo en el Parlamento de Andalucía se presentó esta misma medida y el Partido Socialista pues también la aprobó. Pero como decía, en la moción que fue presentada aludíamos a algunas soluciones para este problema. Era impulsar un pacto de Estado por la energía que culmine a todos los actores políticos a trabajar por la reforma del mercado eléctrico español y también evite soluciones basadas en parches cortoplacistas, que no aborden los problemas estructurales del mismo y que incluya pues mínimo pues una serie de medidas como pueden ser crear una mesa de energía en la que estén representados actores políticos, el sector energético y la sociedad civil. Una reforma integral también de la fiscalidad de la energía que aborde no solo el IVA y el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, sino la totalidad de los tributos que afectan al sistema energético, de manera que se eviten dobles imposiciones innecesarias y se den señales adecuadas a los consumidores y empresas para esta recuperación. También avanzar en la descarbonización del sistema eléctrico, introducir mecanismos que eviten la volatilidad del mercado eléctrico y que se traslade a empresas y también a los consumidores más vulnerables, garantizar la seguridad del suministro y la competitividad también de la industria electrointensiva española y progresar en la integración del sistema eléctrico español con el resto de países europeos, así vamos a conseguir aumentar la capacidad de las interconexiones eléctricas internacionales. Yo creo que estas son medidas que afortunadamente pues en muchos municipios de nuestra provincia se han aprobado y en otras, como digo, no entiendo cómo no se ha conseguido aprobar, máxime cuanto en el Parlamento de Andalucía fue aprobado de manera prácticamente mayoritaria, incluido con los votos afirmativos del Partido Socialista. Antonio Ortega. Vamos a ver, yo es que hemos utilizado siempre como arma arrojadiza lo de la palabra demagogia y se echa lo de demagogia precisamente personas que dicen estáis empobreciendo a la gente. Hostia, vamos a ver, seamos serios, de verdad, seamos serios porque eso queda así muy bien, pero no es en absoluto los gobiernos de izquierda quienes empobrecen a la gente, sino que lo hemos visto y lo hemos dicho, estamos intentando revertir las medidas que el gobierno del Partido Popular en su momento hizo que precisamente se empobreciera una parte mayoritaria de la sociedad española. Y cuando se habla, pues es que bajáis los impuestos, es que subís los impuestos. Primero, se dice una cosa que en realidad, primero, no es cierto porque todavía me parece a mí que los ejemplos de subida de impuestos pocos se pueden poner, pocos. Luego eso es demagogia, decirlo.
Donde sí se han bajado impuestos es en Andalucía, y se han bajado los impuestos del IRPF a aquellas personas de la clase media y trabajadora que ganan por encima de 175.000 euros. Por ejemplo, yo. Falso. Es decir, hombre, claro, sí. Que sea tajante. No, pues Falso. no, es cierto. Es Se cierto. comprobará. Claro, efectivamente. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Eso de que es así. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con algunas de las medidas que tú has planteado ahí, claro. Alguna además Y- significa sí, no, pero algunas con significa algunas. intervencionismo que ellos están en Sí, contra. es que lo del Ellos están en intervencionismo contra. es otra. El intervencionismo es siempre que intervienes Sí, a que- otro, siempre es la que Gracias, se me lanza, hace. igual que lo de la subida. mayor. Igual que lo de la subida de la ESA. ¿Por qué no pones de ejemplo la empresa energética pública de Barcelona Ciudad? Que está funcionando magníficamente. Oh, yo me río exactamente igual de los datos que tú das. Vamos a ver. Es que el otro día Vamos a ver. Salió Vamos a ver. hablando la No, alcaldesa y no. estás poniéndolo verde porque Sí, no está sirviendo de nada. Claro, todos, O sea, ¿Quiénes son? todos algunos. ¿Quiénes son? Exactamente. ¿Quiénes son esos todos? Perdona por el gesto, está molestado. Sí, en ningún no, momento, a mí no perdón. me molesta el gesto Ha de sido un verdad. gesto, perdón. No, de verdad, yo hablo aquí Estamos en un con debate. normalidad, pero perdón. yo hablo aquí con normalidad con todo y creo que dentro No, de eso estamos entra con un tono cordial. que no hay ningún problema. Y una Claro broma que de hay vez en que- cuando no viene mal. Claro que hay que hablar además de fiscalidad, pero no solamente para la fiscalidad que beneficia al Estado, que somos todos, también habría que ver por qué nos rebajamos los ingentes, vamos a que seamos todos, beneficios de las eléctricas. ¿Por qué cuando entonces queremos recortar los beneficios de la eléctrica? Uy, esto es intervencionismo. Vamos a ver, si pagamos todos lo que tenemos que pagar, vamos a ser todos, no solo unos, que somos la mayoría. Y vuelvo a repetir, vamos a ver, a mí me parece absolutamente normal una medida que hasta gobiernos, ya quisiera yo en España tener la derecha de Alemania, la Merkel, ya me gustaría a mí. Yo le quiero dar- A mí me encantaría que en España la derecha fuera una derecha civilizada, que adoptara medidas que aquí a algunos de la derecha de aquí le podrían parecer, vuelvo a decir, soviéticas, revolucionarias, algo así. En esos países hay empresas públicas de energía y no son el soviet de Alemania. La empresa pública, ya que algunos creen en la libertad de mercado, pues la empresa pública que no tendría que obtener determinados beneficios también ayudaría a regular el mercado. A ver si la libertad del mercado es que yo sí puedo funcionar con mis amigos con los que me pongo de acuerdo y copo todo el mercado. Eso no es libertad de mercado. Luego, una empresa pública serviría enormemente para poder regular esa situación y luchar contra eso. Evidentemente no es una cosa de montar aquí de momento, no sé qué vamos a hacer, no, una cosa en condiciones. Vuelvo a decir, teníamos una magnífica empresa pública en su momento que se privatizó por parte del PP, que era lo que hoy es Endesa. Y luego yo volvería también a hacer la pregunta que no es eso. A mí me parece que la presencia de expresidentes de gobierno, exministros en las empresas públicas, a mí eso me mosquea mucho. Muchísimo. No sé por qué estarán. Seguramente son unos magníficos conocedores del mercado energético. Pero no me lo creo. O sea que yo creo que es difícil para los partidos políticos controlar lo que hace una persona particular cuando ya no está dentro de su paraguas. Pero, en fin, seguimos, Alfonso. Vamos a seguir con este tema y os recuerdo que una vez que termine Alfonso vaya a tener un minutillo para cerrarlo, ¿vale? Y ya se acabó. Se acabó el tema este. Vamos a pasar Ah, al tema. vale, tengo ganas de más. Se acabó este Estamos tema. calentando, Alfonso, estamos calentando. No, acabamos de empezar. Ah, vale, lo decía yo. Bueno, yo, como decía Antonio, ¿no? No vale, y esto de verdad que tenemos que aplicarnos todos, ¿no? No vale decir algo populismo y luego en la exageración de las palabras hacemos un populismo, ¿no? Que los gobiernos de izquierda empobrecen a las clases a la gente, ¿no? Si algo ha demostrado que las políticas neoliberales desde Thatcher y Reagan es que han ensanchado las desigualdades sociales como nunca, han roto el estado del bienestar como nunca, y ahí la socialdemocracia y la izquierda tenemos un reto, porque lo que se impone como el único marco político de cuando cae el muro de Berlín, y esto aquí también es un tema a abordar, es muy complicado en un modelo neoliberal aplicar políticas socialdemócratas. Y ese es el gran reto de la izquierda en el siglo XXI, y eso es hablar en profundidad y de verdad, no diciendo aquí palabras
exagerar y luego decir lo del populismo, ¿no? Lo que sí sería una pobreza, y yo quiero de verdad interpelar a los ciudadanos, como ha dicho Antonio, ¿qué gente cobra menos de 80.000, o sea, cobra 80.000 euros para que se le bonifique por parte del gobierno del descambio de Moreno Bonilla los impuestos para que se puedan pagar clases particulares? ¿Cuántos andaluces cobran más de 80.000 euros? Yo quiero saberlo. Entonces, es una obviedad de que el gobierno de derecha, pues al final, pues beneficia a los que beneficia, a los de siempre. Yo quiero que nos hagamos una pregunta. Si hubiera habido un gobierno de derecha gestionando esta crisis, los ERTE y los ceses de actividad y el apoyo social, en el momento en el que la gente no tenía, en muchas familias, no tenían expectativas ni siquiera para el mes siguiente, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido un gobierno de izquierda? ¿Qué hubiera pasado? Eso sí que hubiera sido pobreza. Que lo hubiésemos y hecho no bien. digo que hubiera sido un gobierno que empobrece, porque yo no voy a utilizar el populismo. Y si algo destaca del gobierno de Baeza de Lola Marín es precisamente remover todas las desigualdades y sobre todo dar oportunidades a las pymes y a las familias. Lo digo por el comentario que ha hecho antes. Y eso se ve mayoritariamente, se produjo en el 2019 el apoyo de la inmensa mayoría de los baezanos, porque si algo destaca es que en el margen de las posibilidades del ayuntamiento, este ayuntamiento está volcado con la familia, con la clase trabajadora y las clases medias. Bueno, ese minutillo que hemos dicho que os queda para cerrar este tema, no el programa, solo este tema, Alfonso. Así que empezamos con Chiqui. No es demagogia, es realidad. Vuestras medidas, obviamente vosotros no estáis empobreciendo adrede a la ciudadanía, pero vuestras medidas están haciendo que suba todos los precios, luz, gas, claro, carburantes, todo la cesta de la compra, porque cuesta más producir. Eso es una realidad. O sea, estáis empobreciendo. Vuestras medidas, vuestra falta de medidas, está empobreciendo a la ciudadanía. Eso no es demagogia, eso es una verdad fáctica. Eso es demagogia. No, eso es una verdad fáctica. ¿Quién produce fáctica? ¿Quién produce los recursos para producir están teniendo energía? mucho menos dinero en el bolsillo. Vosotros tenéis que tomar las medidas acertadas. Claro. Las que hay que tomar. Dime y hay que tomarlas sin cuáles. Ideologías. Las que haya que tomar. Las que hemos tomado y dime las más. que ha tomado el Partido Popular cuando ha gobernado. ¿Cuál? España siempre ha crecido. ¿Cuál? España siempre ha crecido. O las que está tomando Juanma Moreno y Andalucía crece cuando antes de crecía. Ahora crece. No crece. Sigo. Los datos están ahí. Hablen papel y callen canas. Porque de verdad el mantra de la izquierda siempre es igual, porque nosotros somos los que cuidamos. Y cuando están ustedes, la gente lo pasa mal. Sí. La gente lo pasa mal. Cuando hay otro gobierno, la gente no lo pasa mal. Eso es una realidad, os guste o no. No estamos hablando de intervencionismo, estamos hablando de regulación. Es que es distinto. Regular a ser intervencionista. Intervencionista es lo que han hecho con la ley de la vivienda. Tú vas a poner el precio que diga yo donde diga yo. Eso es intervencionismo. Eso no es cierto. Eso es intervencionismo. Bueno, no, tranquilos, que de la ley de la vivienda y del anteproyecto Para vamos a hablar después. terminar el minuto que me has dicho, voy a poner dos ejemplos que habéis aludido vosotros. Si tanto ayuda el Partido Socialista a las clases medias, a las pymes, Lola Marín, que es amiga mía, la conozco y me parece una señora entrañable, pero creo que toma medidas erróneas para gobernar Baeza. ¿Cuánta ayuda dio en la pandemia a las pymes? Hombre, porque no dio nada y tuvo que plantearlas el Partido Popular y tuvo que plantear las que yo como alcalde di en Bailén. 300 y pico mil euros que dimos a empresas directamente de Bailén y que ella no dio, y que el propio Partido Popular me dijo: alcalde, Chiqui, ¿qué es lo que habéis hecho en Bailén? Que lo vamos a proponer aquí en Baeza. Y ya que hablaba del muro de Berlín, estamos hablando de política de izquierda, política de derecha. ¿Hacia qué lado se saltaba la gente? ¿Conocéis a alguien que hacia la democracia, que viviera? Afortunadamente yo defiendo la democracia, no sé tú. Pues porque la mayoría de los gobiernos de izquierda tienen que ser dictaduras, porque nadie quiere un gobierno de izquierda. Una cosa es la socialdemocracia, que estoy de acuerdo contigo. En España no hemos tenido nada más que una dictadura. Y otra cosa, claro, pero yo no tengo problema en condenar una dictadura. Yo tampoco, ninguna. No se saltaba la democracia. Hombre, vosotros decís que Cuba no es una dictadura. Yo no sé quiénes no son. No, gente de vuestro partido no habla, o si hablamos ya de Venezuela, nada, aquello es la panacea. Aquello es el paraíso, ¿no? Estamos hablando de dictaduras, ¿no? Es ridículo. No es ridículo. Si estamos hablando de dictaduras, Alfonso, son de todas, no las que a ustedes les interesen. No, yo he dicho que todas las dictaduras. Pues todas. Unidas Podemos dice que Cuba no es una dictadura. ¿Y en España qué pasa? Fin de la cita. ¿En España qué pasa? Fin de la cita. Digo, que en el muro de Berlín todos iban de una. Bueno, sabéis que nadie se está enterando en su casa de lo que estáis hablando, ninguno de los. No me dejan hablar en mi turno de palabra. Venga, que os queda un minutillo a cada uno. Nada, que yo termine. Que iban de un lado a otro. El por qué
los gobiernos porque no es la socialdemocracia, porque vosotros, el PSOE era socialdemocracia con Felipe González, ahora sois una izquierda sanchista. El Partido Socialista no lo conoce nadie, solo conoce lo que quiere Pedro Sánchez. El PSOE, la socialdemocracia, y eso lo dicen muchos socialistas de pro, muchos socialistas de pro. La socialdemocracia ha desaparecido en el PSOE, queda el sanchismo, y a las pruebas me remito, empobreciendo a la ciudadanía. ¿Seguimos? Si no tranquilizamos un poquillo. Estamos tranquilos. Vamos, riéndonos, pero sí os pido por favor que intentemos hablar de uno, aunque os interpeléis y alguien tenga que contestar o replicar mínimamente, brevemente, porque el que tiene el turno de palabra. Yo lo hago siempre, pero es que si no, el problema está en que todos tenemos muchas ganas de decir cosas, todos, pero no nos oyen, la gente que está en su casa no nos oye, no se entera con tres voces a la vez. Bueno, pues evidentemente yo voy a intentar ceñirme al minuto que tenemos final. Sí te tendría que comentar, Alfonso, que evidentemente respeto a Lola Marina aquí en Baeza, respeto su trabajo, pero yo te hablo por lo que vi. Ese pleno lo seguí con especial detenimiento y las intervenciones de nuestra compañera María Dolores que fueron también, digamos, interpeladas o con respuestas de algún miembro del Partido Socialista sobre esta moción que presentamos, la verdad es que personalmente para mí dejaron desear, sobre todo, evidentemente cada uno podemos pensar el fondo que queramos, pero las formas también son muy importantes y bueno, allí había una sonrisa que la verdad es que no compartía. Y como siempre hacemos en Ciudadanos, lo que nosotros queremos plantear, una vez hecho el problema, son las soluciones. Es verdad que el problema de la luz es un problema que no se nos escapa a nadie, que es un problema enorme, pero que sí es verdad que habría que combatirlo. ¿Cómo? Pues evidentemente todos tenemos que trabajar para proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, y cuando hablamos de los más vulnerables creo que estamos hablando de la mayoría de la población española. No vamos a mirar clases sociales, no vamos a mirar estadios, pero considero que una gran parte de todos los españoles somos clase media, clase trabajadora. Evidentemente también está la clase, digamos, la clase más alta con más poder adquisitivo, pero es un problema que a todos nos afecta y bueno, lo que hay que hacer es mejorar la competitividad de nuestras empresas ante la escalada de este precio de la luz. ¿Cómo? Pues aportando pues las medidas que el gobierno debe de tomar desde su posición, y evidentemente opinamos desde Ciudadanos que hasta ahora pues o no se ha sabido hacer, o no se ha podido hacer, o no se han hecho las medidas suficientes. Es verdad que afecta a todo el mundo, pero afecta más al que gana 900 euros o el que tiene media jornada y está ganando 450, 500 euros que al que gana 3.000. Evidentemente. Antonio, tu turno, un minutillo, sí. A ver si ahora bueno, podemos circunscribir mal tiempo. Un minutillo. ¿Cuál es el elemento que más influye en la subida de la luz ahora mismo? El precio del gas, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Y un sistema que es el que hemos dicho antes. Lo último, lo más caro, es lo que le pone precio a todo. ¿Estamos de acuerdo con que eso se elimine? ¿Sí o no? Bien, vale. Entonces estamos de acuerdo con eso. Bien. ¿Dónde se puede eliminar eso? ¿Eso lo puede eliminar el gobierno con una medida del gobierno? No. Se entiende que tiene que ir a otro sitio. Bien, pues eso es lo que se ha planteado en la Unión Europea y el PP ha salido diciendo que qué barbaridad. No, si ese es el precio. El gobierno podrá y debe y está obligado a tomar las medidas adecuadas dentro de lo que puede hacer. Y eso se ha adoptado en todos los casos que se ha podido. Se ha bajado el IVA, ¿estamos de acuerdo con que se baje el IVA de eso? Yo creo que sí, ¿no? Vamos, pues entonces no será una medida. ¿Estamos de acuerdo con que los más vulnerables, que no somos todos, sino que son una parte de la población, tengan medidas que puedan ayudarles? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿eso lo puede hacer el gobierno? ¿Lo ha hecho? Sí, ¿no? Entonces, a lo que vamos es a aquellos aspectos que son los que influyen más en el precio de la luz, que son los que imponen las grandes empresas. Por lo tanto, habrá que ir a ese. Y yo vuelvo a repetir que una de las medidas fundamentales estaría en la creación de una empresa pública de comercialización o fundamentalmente de creación de energía, de creación de
Ya, una eléctrica pública. La eléctrica de Colau no consigue bajar el precio y no consigue que la gente... ¿Ha subido tanto el precio en Barcelona como en el resto de España? No. Si quieres te enseño, mientras estábamos hablando, y voy a interpelar un segundo, te puedo enseñar todas las imágenes que he cogido de la prensa en las que indican que es un fracaso absoluto. Bueno, espérate, si me vas a presentar, depende de los la Los clientes de la eléctrica pagan incluso más que en el mercado. ¿Periódico? La eléctrica pública de Ada Colau, después de La Vanguardia, entre otros, después de 3 años, ni verde, ni barata, ni rentable. La Vanguardia, el ABC, la Cataluña. No, hombre, no. Vamos a ver. La eléctrica pública de Barcelona suma 2.500 clientes privados y sigue lejos de las expectativas iniciales. Te enseño economía digital. Fíjate que uno es La Razón, ¿vale? Otra es La Vanguardia, otra es el Cataluña. O sea, que te estoy dando que no es, entiéndeme, la prensa, ¿no? Vale. Bueno, porque ahí están los datos. Economía digital da otros datos y dice que sí ha subido. Pero que ese es otro problema que tenemos que arreglar en España. Ese sí que de las líneas editoriales. Ese sí que es gordo. Las líneas editoriales son un tema a tratar. Totalmente. Y los datos es que ha subido el precio TLS, pero que no ha subido ni mucho menos al nivel que han subido en el resto de. Bueno, nos vamos a quedar sin tiempo. Al pueblo Alfonso lo vamos a dejar y de la ley de vivienda. Alfonso. Si algo ha hecho el gobierno municipal de Baeza es remangarse las mangas como nunca, facilitando a la hostelería cuando estaban en una situación muy compleja con la pandemia, disminuyendo y detrayendo impuestos e ingresos para el propio ayuntamiento para facilitar a las empresas y a los negocios la actividad en un momento muy complicado, facilitando espacios cuando no había para promocionar a la emprendeduría en Baeza en este tiempo. Removiendo obstáculos en definitiva y sobre todo pero si es que eso es una medida, pero sí, lo de las medidas es una medida populista que podemos hablar en otro momento. Entonces, en el margen de actuación real, déjame, en el margen, si es que no hay más que hablar con empresarios de Baeza. Entonces, es decir, que la gestión del ayuntamiento está a prueba de bomba con tú hablas con empresarios de Baeza. Entonces, más allá de eso. Y estábamos hablando de la luz, lo digo, pero como habéis traído el tema local, pues yo lo respondo. No, la ha traído con la moción de Ciudadanos. La traído con la moción de Ciudadanos. Sí, no, pero con todo el respeto del mundo y es normal que la hayas traído porque es tu libertad de traerlo y mi libertad de responder. Además, muy bien, y eso que no aprovechaban ahí son y mi libertad de responderte. Por eso digo que como todas esas medidas no concernían a lo local, pues en buena parte estaría justificado de esa parte. Yo te digo, lo que está en el margen de actuación del gobierno local está a prueba de bomba, preguntar a la gente. Y ahora termino. Con el tema de la luz, vuelvo a repetir lo mismo de antes. Al final, en el margen de actuación del gobierno, está haciendo lo imposible, a pesar de tener siempre, yo no sé, este presidente de verdad tiene una espalda bien fuerte, porque a pesar de tener siempre la oposición voraz e indiscriminada del Partido Popular, bueno, y de lo que hay allí de la extrema derecha y tal. O sea, es decir, al final, hay un margen de actuación que se está cumpliendo. No, me hablo de la oposición en general. Hablo de lo que hay a la derecha del PP. Y hay una diferencia muy importante entre la derecha alemana y española. En Alemania, el CDU, que ha perdido las elecciones, como las perdió Moreno Bonilla en Andalucía, y en España, el CDU podía haber pactado con la extrema derecha y con los liberales, pero en el debate político alemán, como tienen una gran cultura democrática a la derecha, entienden que no se le ocurre ni se les pasa por la cabeza intentar ningún pacto que toque a la extrema derecha. Es más, Angela Merkel hizo dimitir a un presidente regional como Moreno Bonilla por haber recibido un solo voto de la extrema derecha. Lo hizo dimitir y convocar elecciones anticipadas. La misma cultura que hay en Alemania no la hay aquí. Entonces, hombre, yo de verdad han pasado mucho tiempo y creo que la derecha en España tiene una gran asignatura democrática por fortalecer cuando hace una comparativa con Alemania. En Alemania se pudo dar un tripartito con la extrema derecha y no se le ocurre. La única opción que tiene Casado de gobernar en España con una encuesta que vamos a ver quién la hace es con la extrema derecha. Las encuestas, como decía, que es las cargas del diablo. Vamos a hablar de otro tema que afecta a muchísimas personas, y es que, como sabéis, esta mañana el Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto que todos conocemos como plusvalía, es decir, el que grava el aumento del valor de las propiedades cuando se transfieren. Dice el Tribunal Constitucional que no está de acuerdo con el modo de calcularlo. Y tenemos
aquí en este caso, bueno, pues a un concejal que está y a un alcalde. Yo soy concejal también muchísimo tiempo. Los ayuntamientos van a perder 2.500 millones de euros, un agujero que a ver cómo lo resuelven y de qué manera lo tapan. Hablamos, bueno, pues de las plusvalías que evidentemente, bueno, pues en un momento determinado sí que podían tener sentido, cuando la burbuja, cuando se estaban vendiendo, bueno, las propiedades a precios muy grandes. Ahora es verdad que las propiedades se están vendiendo por menos de lo que se pagó por ellas, sí. Es cierto. Entonces, bueno, a ver cómo valoráis vosotros esta cuestión. Y en este caso vamos a comenzar contigo, Antonio. Los impuestos hay que bajarlos todos, hay que quitarlos. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que ahora defender las plusvalías cuando le... Vamos a ver, pues por eso, seamos serios. Para que los servicios públicos de un ayuntamiento funcionen, tienen que cobrarse impuestos. Lo que pensamos la gente de izquierda es que tienen que pagar, que lo dice la Constitución, más quien más tiene. Entonces, obviamente, ese impuesto, ¿qué pagaba? ¿O qué era...? Aquel beneficio obtenido entre lo que yo había pagado en su momento, por decirlo para que nos enteremos, y por lo que lo vendo. Se supone que hay un beneficio y se grava ese beneficio. A mí eso no me parece, en principio, me parece mal. Yo creo que no. ¿Qué ocurre? Que si ese impuesto se baja, y hablemos del tribunal, ha sido el Constitucional Supremo, me da igual. Toquemos madera, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, o el Consejo General del Poder Judicial. Bien, entonces ahora se le ocurre decir que no he visto la sentencia, no sé cuáles serán los términos de la sentencia, pero eso, lo directo es que va a generar un grave problema a la mayor parte de los ayuntamientos, que van a tener una reducción importante en sus ingresos para poder hacer cosas para su pueblo. Ejemplo pequeñito de lo que es un Estado. A ver si ahora vamos a querer para los ayuntamientos medidas que luego después decimos que en el Estado no. Bien, efectivamente, yo soy de los que digo que hay que ser municipalista de verdad, y cuando se gobierna hay que darle no solamente competencias porque son los más directos, hay que dar dinero, porque si no, no estamos haciendo nada. Eso de las competencias queda muy bien, y la mayor parte de los ayuntamientos han ido asumiendo competencias que no podían, que no son suyas, porque se las tienen que dar. Por lo tanto, a mí me parece inicialmente bastante negativo que eso ocurra, porque otra cosa es que ese tipo de impuestos, como todos los impuestos, se tengan que modelar lo suficiente para que pague más quien más tiene y que pague menos quien menos tiene, que esa es una base fundamental de nuestro pensamiento. Pero me parece una barbaridad ahora el Tribunal Constitucional que diga de dónde van a sacar los ayuntamientos, a ver si son muy enterados ellos, que diga de dónde van a sacar los ayuntamientos el dinero que les han quitado para poder arreglar las calles, para poder poner iluminación pública, para poder hacer buenos arreglos en los colegios, etcétera. Para lo que sirve un ayuntamiento, que es para darle cosas a sus ciudadanos más directos. Que nos lo explique. Alfonso. Primero de todo, respeto a la decisión del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra forma, porque más allá del contenido, que es verdad que como Antonio yo no he podido tener la oportunidad de entrar en el razonamiento jurídico que hayan hecho los magistrados. Esto es un impuesto de la época del gobierno de Aznar, lleva 25 años, no sé si lleva 20 y tantos años en vigor. Bueno, pues yo como no he leído la sentencia no voy a pronunciarme. Sí es verdad que vuelvo a lo de siempre, ¿no? Es decir, los impuestos tienen que ser proporcionales a los ingresos, y por tanto este u otro impuesto, la suficiencia de los ingresos de los ayuntamientos es muy importante. No quiere decir que tengan que ser a través de este impuesto. A lo mejor hay que dar una vuelta a la financiación local y mejorar, a lo mejor no. Ya digo yo que hay que mejorar la financiación local y no hacer en cada una de las administraciones públicas correspondientes comprometerse con la financiación local. Y Luis Mariano sabe perfectamente que en los últimos dos presupuestos todos los ingresos que vienen a través de la Patrica a los ayuntamientos, Moreno Bonilla, el gobierno de descambio, ha rebajado los ingresos del ayuntamiento, y la Patrica ha... No, la Patrica. Sí, la Patrica ha bajado.
Del 1,36 al 1,24 desde 2019 hacia acá. En billetes, más que el año pasado. Diciendo, y encima las celas. No, y encima las celas, no, proporcionalmente te estoy diciendo. Ah, proporcionalmente. Yo estoy diciendo dinero. Sí, de dinero, te digo, del 1,36 No, al 1,94. que en Bailén no ha bajado, te estoy diciendo, que yo recibo más. En Bailén probablemente a lo mejor, no sé. Te puedo hacer una broma, pero bueno, no te lo voy a hacer. Bailén, República Independiente. Pero bueno, la proporcionalidad de los impuestos, que es muy importante que haya, que sean suficientes y que se grave a quienes más tienen y que se aminoren a las clases medias y a las clases trabajadoras. Perfecto. Pues Chiqui. Tengo que empezar por lo que ha acabado antes. Perdóname, va a ser un minuto. Que me hables de pactos. Que me hables de pactos en España con Alemania. Hombre, es que me estás diciendo que el Partido Popular no está a la altura porque tenemos que hacer como los pactos con Alemania. ¿Qué es lo que ha propuesto? Pues un ejemplo. Perdón. ¿Qué es lo que ha propuesto el PP, por ejemplo? Como se apoyó en el País Vasco y gobernó el PSOE con el Partido Popular. Como planteó en Navarra y dijiste que no. Como Rajoy le planteó a Sánchez y dijo que no. Y pastáis con Bildu, con Unidas Podemos, el argumento contrario. Con lo más radical. Que estamos, que no hemos ofrecido y no hacéis un cordón sanitario el PP, que habléis de pactos. Dime que miento. Que hombre. No, dime que el PP se plantea un gobierno con la extrema derecha. ¿Está apoyando Bildu? Dime y vosotros con la extrema izquierda. No, mi razonamiento. Por cierto, ¿por qué no hay aquí nadie de Vox? Me ha sorprendido. Van a venir, acaba de incorporarse la nueva persona de prensa y se incorporará a otro debate. Genial, porque esa es la democracia. Estupendo. Que cabemos todos. Estupendo. ¿O es que a usted no le gusta que aquí Vox? Te voy a decir una cosa. ¿O es que a usted no le gusta que aquí esté Vox? Te voy a decir una cosa. Porque yo soy un demócrata convencido. Te voy a decir una cosa. ¿Puedo terminar, por favor? Un momentillo, pero Alfonso ha estado aquí porque en la mesa de debate ha venido Vox durante muchísimos debates. Genial, yo por eso he preguntado, que yo no he preguntado. Se incorporarán porque precisamente antes del debate está hablando con Alfonso, yo soy de los que lucho con Dolores por la democracia, no para que yo pueda hablar, sino para que hable el que me va a criticar a mí. Esa es la verdadera democracia. Y aquí cabemos todos los partidos demócratas. Para usted es un problema la extrema derecha, para mí es un problema la extrema izquierda. Y donde está, lo están demostrando, arruinando a los países. En todos. No hay un solo país de extrema izquierda, no socialista, que haya funcionado, ni uno en el mundo, a no ser que encima sea una dictadura como también veníamos antes. O sea, de pactos no me puedes hacer relaciones, ni uno, porque estáis pactando con lo peor, con los independentistas, China, con los que habéis sacado de la cárcel, con todos. No, es una dictadura atroz que mata a la gente si opina distinto. Si ese es el ejemplo que tienes, Antonio, ya apague, vámonos. Eso es mentira. ¿Veis lo que es defender? ¿Veis lo que es la extrema izquierda defender una dictadura porque sea de izquierda? No, señor. Plusvalía. Has hablado plusvalía. De empobrecimiento. De uno en uno y plusvalía. Hombre, que China no es una dictadura, que en el siglo XXI, digamos, que China no es una dictadura. Que ha empobrecido a su población. Estos son vuestros socios, amigos. Habláis de socialdemocracia y os abrazáis y luego mira. Los fascistas, os recuerdo que la plusvalía es el tema que estamos abordando. Bajar todos los impuestos, decía Antonio. El Partido Popular siempre ha estado a favor de bajar todos los impuestos. Lo que no quiere decir recaudar menos. Es que a ustedes les faltan... Ese día no fueron al colegio, Sí, se lo digo de verdad con cariño. Porque Juanma Moreno ha demostrado que este presupuesto, bajando impuestos, se va a recaudar más que antes. En el presupuesto. Aquí se le bajan los impuestos. Aquí, cuando llegue, vamos a llegar luego, ¿no? ¿Vamos a llegar luego a lo de los impuestos? Vamos a llegar luego, nos vamos a enlazar con este tema de los impuestos porque si no, no llegamos a la ley. No, pero ya se necesita hablar de alguna cosa porque ya la cuestión ha trascendido. Bueno, vaya a dar otra vuelta, pero dejando que cada uno en su turno por lo menos pueda defender. Por ejemplo, el fomento de la natalidad, una persona que cobre hasta 18.000 euros, ¿vale? Pues se va a poder... deducir 150 euros más. Eso es rico, para usted 18.000 euros es riquísimo, ¿no? Son las clases altas, ¿no? 18.000 euros, sigo. Para lucha, por ejemplo, contra la despoblación, ¿vale? Pues una persona con un rendimiento neto reducido de 18.000 euros, pues antes no se deducía nada y ahora está 400 euros. Eso es para los ricos también, claro. Ganar 18.000 euros, un rendimiento neto de 18.000 euros, es riquísimo, ¿no? Bueno, pues esta es la bajada de impuestos de Juanma Moreno. Cristóbal está pendiente. Termino. Termino. El problema de la plusvalía es que los estados han dejado que los ayuntamientos se financien con este impuesto. Y ahora no está. Y obviamente el gobierno tendrá que hacer algo para mermar, para sufragar la pérdida de ingresos como tienen los ayuntamientos. El ayuntamiento de Bailén entre 160 y 180.000 euros, ¿no? Puede ser un 20% de puede ser, bueno, no tanto, dependiendo, ¿no? Yo puedo decir entre 160 y 180. Algo tendrá que hacer para que esa merma que tienen los ayuntamientos la sufraguen. Y como ahí sí coincido con Antonio lo que decía de que
de que realmente no, yo es que cuando digo la verdad de siempre, entonces cuando entiendo que coincido con él no me importa decir que coincido con él, cuando le enmiendo la plana se la tengo que enmendar. Yo tengo la misma cara siempre, no tengo distintas caras y se me nota además. Acabamos, decía, acabamos. Bueno, está pobre Cristóbal aquí esperando su turno, ya lleva mucho rato. Decía que España es un estado de bienestar, que sí pagan más los que más tienen, que este impuesto se creó porque había una diferencia y la gente estaba precisamente ganando mucho dinero con la compraventa, y es lo que se intentó, que no hubiera tanta especulación, pero que hoy no hay gobiernos municipalistas, que los ayuntamientos estamos fatal, que encima nos merman los ingresos, que no ha habido ni un euro de ayuda a los ayuntamientos durante esta pandemia, que el gobierno de España no ha dado absolutamente nada directamente a los ayuntamientos, cero, el gobierno de Juan Moreno al menos de 5.000 sí, y que necesitamos de una vez que haya una descentralización. Una descentralización. He dicho que es algo que es mentira. Hombre. O sea, que el gobierno no le ha dado nada a los ayuntamientos y que Juanma Moreno a lo menos de 5.000 le ha dado subvención. El dinero que le ha destinado el Estado para los ayuntamientos, las comunidades, entre otras cosas, por ejemplo, para contratar personal médico, y lo ha destinado a lo que ha querido. Chiqui, ¿he dicho alguna mentira? Chiqui, Alfonso te va a tocar enseguida y Antonio también. Así pues muy bien. Chiqui, última frase, pero última frase. Termino. El gobierno tiene que descentralizar y dar de una vez por todas a los ayuntamientos lo que merecemos. Cristóbal, ya sí, y además, bueno, aprovechate. No, bueno, yo no sé si tanto aprovecharme, pero lo que sí quisiera es centrarme evidentemente en el punto que nos trae a colación, que es la plusvalía municipal, y creo que este es uno de los pocos puntos en que quizás todos los representantes que estamos aquí pues estemos de acuerdo en que, bueno, mira que vos está costando, que lo parezca. Pues bueno, quizás yo creo que sí que estamos de acuerdo en que esto va a suponer quizás un problema bastante serio para las arcas y la financiación de los ayuntamientos, en cuanto también pues al tema de ajustar sus presupuestos anuales. Y bueno, era una noticia que saltaba ayer martes por los aires, era una noticia de alcance, pues el Tribunal Constitucional mediante una sentencia pues hacía que este impuesto de plusvalía se erradicase. Desde Ciudadanos, por ejemplo, pues sí estamos muy preocupados. La verdad es que estamos muy preocupados, es una cosa que nos atañe a todos, sobre todo a los gobiernos municipales, y lo que sí urge es a compensar a los ayuntamientos en los presupuestos las devoluciones del impuesto de plusvalía. Si este impuesto se erradica, pues de alguna manera creo que hay que compensarlo o intentar devolver esta parte que se va a erradicar de sus arcas. Ciudadanos también va... el gobierno Ciudadanos pues creo que tiene que urgir al gobierno a modificar cuanto antes, incluso si es preciso a través de un decreto ley, la regulación del conocido como impuesto sobre plusvalías tras el fallo del Tribunal Constitucional, y aprobar en los presupuestos generales del Estado del año que viene, del 2022, que tramita al Congreso un mecanismo de compensación, como hemos dicho antes, a los ayuntamientos ante las posibles devoluciones de este tributo que tanto afectarían y tanto, dañarían en su merma económica a los ayuntamientos. Por eso instamos al Gobierno a modificar la citada ley para aclarar que la base imponible del impuesto, lo que es la base imponible del impuesto, sea la diferencia de valor y se apliquen a unos coeficientes en función del número de años que se posea el suelo. Yo creo que eso es lo más lógico, lo más normal. Y esta regulación pues es la que se aplica, por ejemplo, en el IRPF por esas ganancias patrimoniales, que creo que también se debería de poner en vigor en este caso. Bueno, ahora mismo yo creo que todo el que vende pierde dinero, pero salvando esto, vamos a hacer un turno, pero os ruego por favor, de verdad, si queremos abordar el tema del anteproyecto de la ley de vivienda, que nos va a quedar muy poquito tiempo para él, que seamos muy breves en cerrar este tema de la plusvalía y los impuestos en general, que es donde ha derivado, porque quizás la plusvalía es a lo que nos está llevando un impuesto más, y bueno, pues como se financian en definitiva los gobiernos, y probablemente el tema de los impuestos es lo que diferencia bastante la gestión de unos partidos y otros partidos. Antonio. Sí, yo voy a ser muy breve porque sí quiero que hablemos de lo de la ley de vivienda. Pues entonces a ver si son 30 segundos. 30 segundos, porque estoy de acuerdo, y yo soy de los que lo han hecho eso y lo han practicado en el ayuntamiento, no me duele en prenda en decirlo. Muchas veces he votado incluso con el Partido Popular, la extrema derecha, ¿no? Según la misma expresión, sí, según la misma, vamos, llamar extrema izquierda Unida Podemos tiene narices. Bien,
los 30 segundos. Sí, los 30 segundos. Claro, no, es que se ha utilizado en otro momento para hacer un mitin político ideológico absolutamente infumable y uno sí aguanta. Entonces, no puede ser eso, no puede ser, porque a mí me gustaría que también se hablaran de los millones de personas que mueren todos los días de hambre en los países capitalistas y neoliberales, donde hay impuestos esos gobiernos. Y en otros quiere ir, por cierto. Y nadie por ejemplo, a trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, a Sudán, país donde el liberalismo es importante y allí todos queremos irnos a trabajar allí, a Guatemala. Sí, es tan importante, ¿no? Que han dado un golpe de Estado ahora, por desgracia. Efectivamente, probablemente por algo así o este tipo de cosas. Bueno, los si intereses. tiene justificación también ya los golpes de Estado. Pero te digo el golpe de Estado dado por las empresas que se dedican al comercio del inglés. Así queréis que hagamos un debate de carácter ideológico. Es que tiene narices. Es que tiene narices. Hacemos un debate de carácter que se digan determinadas barbaridades y se quede uno aquí tan pancho y los demás no lo podamos decir y lo podamos decir bien, efectivamente, porque es que sí, en Alemania no se pacta con la extrema derecha y el PP no solamente pacta con la extrema derecha y con el fascismo, sino que además se dan besos todos los días y están deseando ser eso. Si a usted le parece eso no puedo bien, consentir que diga que el PP pacta con el fascismo. ¿Cómo que no? Lo puedo consentir. Vamos, ¿cómo que no? Puedo consentirlo. Y aquí sí podemos consentir los demás. El apellido de extrema donde usted quiera, a la derecha, y yo se lo he puesto a la izquierda. Pero yo a usted no le he dicho que ha pactado con fascistas o con asesinos, y no consiento que usted diga que el PP pacta con fascistas. No se lo consiento. Si es un partido. El PP no ha pactado en ningún sitio con ningún fascista. Bien. Los fascistas son los etarras. Y el PP no ha pactado con ningún fascista. De la extrema derecha, extrema derecha, ¿le parece mejor, no? Bien, pues ha pactado con la extrema derecha. Y fue Aznar quien llamó a ETA Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Y el Partido Popular ha pactado con el PNV todas las veces que ha necesitado. Yo creo que los dos, Antonio, él en su y tú en el tuyo, os habéis despachado con este tema. Con lo cual quiero decir que volvemos a hablar de la encuesta. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero antes respecto al tema de la plusvalía, porque creo que lleva razón en muchos de los aspectos que ha dicho. Y que me gustaría que esos temas, luego después, cuando llegan los sitios, se votaran y se viera quién se refleja en ese tipo de cosas y quién no se refleja, porque todo eso, efectivamente. Alfonso. Luis Mariano, a modo de anécdota, uno nunca debe de decir que dice la verdad, uno tiene que decirlo. Y eso es muy importante. Yo creo que nos vamos a centrar en los temas que se nos están yendo de las manos. Es muy importante. Lo digo porque, mira, hay dos temas que quiero responder. El primero es que yo no tengo nada en contra constitucionalmente de Vox, porque apoyen un Estado. La que no va a permitir que se hable de Vox, pero ni a ellos tampoco. Me ha preguntado yo no he hablado, la explicación, pero no están aquí, entonces es mejor que no. Cuando ellos estén aquí, pero sí ha preguntado por qué no estaba. Me extraña simplemente, hombre, es una persona que lo que me refiero, que entiende los valores democráticos. Los derechos fundamentales, el respeto a los derechos fundamentales es lo que diferencia la comparación que ha hecho Luis Mariano y cada uno que reflexione. La Junta de Andalucía en esta crisis primero dio unas migajas que no sé si afectaban a un 3% de la población de Jaén y luego, previa petición de muchas administraciones públicas locales, se aumentó a 5.000 habitantes, pero afectando al 8% de la población, 7% de la población de Jaén, ¿se puede sacar pecho de una medida de apoyo a los municipios por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, que tiene 40.000 millones de euros, y la Diputación de Jaén, que con 114 millones de euros disponibles, dio al ayuntamiento 15 millones de euros extraordinarios, de los cuales Luis Mariano estuvo presente en aquella reunión del Consejo de Alcalde y posterior, que habéis recibido con una menor capacidad de 269 millones de euros, 114 disponibles, a 40.000 millones de euros que tiene la Junta de Andalucía de presupuesto, que se saque pecho a los municipios de menos de 5.000 habitantes, que ha afectado al 8% de la población de Jaén, por el gobierno del descambio, es que es un ridículo en cada una de las medidas.
Bueno, a ver si estaremos hablando de impuestos y de la plusvalía. Bueno, pues yo personalmente, puede ser. sí me quiero ceñir lo que es al... Es que Cristóbal está haciendo la disciplina personificada. No, es que creo que estamos divagando en algunas ocasiones demasiado en el debate. Yo creo que deberíamos centrarnos en los temas que traemos a colación. Entonces, la conducción a veces con el fervor de... Exactamente, intento... Bueno, intento en ocasiones, si no siempre, ceñirme siempre al tema que nos trae, porque... Yo creo que no vamos a poder ceñir bien poco a la vivienda al ritmo que vamos. Bueno, venga, vamos. Entonces, pues... Era buscado. ¿Era buscado lo de la vivienda? No, que era buscado que no llegásemos, ¿no? No, en me extrañaría. Sí me gustaría... Bueno, como decía, pues sí me gustaría terminar esta, digamos... esta locución, pues diciendo de dónde estamos en cuanto al impuesto de plusvalía y dónde queremos ir. La verdad es que el impuesto de plusvalía, con su erradicación, pues tenemos un problema importante en cuanto a la financiación de las entidades locales, y estamos ante la amenaza, la verdad es que, de un agujero en la financiación municipal, por tener que devolver a lo recaudado a contribuyentes que hayan pagado este impuesto pese a haber vendido a un precio inferior, lo cual no es un tema menor. Y por eso estamos a introducir en los presupuestos un mecanismo de compensación para que se alivie, pues digamos, esta plusvalía que ahora pues vamos a dejar de tener. La plusvalía pues no deja de ser una inconstitucionalidad anunciada. Me explico. Una vez que los ayuntamientos devuelven el dinero tributado de forma indebida, Hacienda sí podría exigir una liquidación paralela para pagar más por el impuesto, por lo que aumentaría sus ingresos en detrimento de las entidades locales, lo cual pues creo que también digamos que es un problema que tampoco es menor. Ciudadanos también, por otra parte, ya advirtió al gobierno de Mariano Rajoy que actuara tras las diferentes sentencias judiciales que cuestionaban la legalidad de estos cobros, por lo que digamos que es una crónica de una inconstitucionalidad, como he dicho antes, anunciada, y que pese a ello ni el gobierno del PP ni después el del PSOE pues han hecho nada. Bueno, habéis hablado, replicado, contrarreplicado y demás con temas que tenían que ver, que no tenían que ver. La vivienda, no sé si buscado o no buscado, pero yo creo que no he buscado, pero sí va a dar tiempo, pero os voy a decir sinceramente que vamos a hacer un turno y además breve. Quiero conocer vuestra opinión con respecto, porque no va a haber turno de réplica, porque es que no hemos comido el tiempo, la verdad. ¿Y presupuestos? Y presupuestos también quería que tocáramos, de los presupuestos, de qué pasa con RC, Digo que no lo tocaremos entonces, ¿no? De qué pasa, pero yo os animo a que vengáis los mismos la semana que viene y sigamos debatiendo, porque no han quedado temas en el tintero. Por ejemplo, la falta de suministro global que hay con un montón de temas, lo de la variante Delta Plus que ya llega a España, tenemos 20 y tantos casos, nuevas agresiones que están viendo los colectivos LGTBI, que también hay que tratar ese tema, y por supuesto los presupuestos generales, y bueno, que se están poniendo un poco las cosas feas por parte de algunos partidos que han apoyado a este gobierno. En cualquier caso, la ley de vivienda, una intervención, y he tratado de que los turnos sean distintos. Yo, si no me equivoco, creo que ahora pues casi que has terminado, pero que va a empezar. Vamos a enlazar el anteproyecto de ley de vivienda, que no sabemos si al final llegará a buen puerto o no, porque dicen los que entienden que año y medio o así puede haber hasta un cambio de gobierno y que esto no sirva para nada, pero de momento ahí está, sobre la mesa. Supongo que tenéis conocimiento de las líneas generales, el tema de las zonas tensionadas, que tienen más de un 30% sobre la renta per cápita de la zona, que las comunidades autónomas las va a obligar a comunicar las viviendas vacías que hay, que se van a regular la cantidad de terreno que hay que destinar a viviendas sociales. En fin, muchos son los temas que aborda esta controvertida ley, que también es verdad que ha traído un poco por la calle de la amargura las negociaciones dentro del gobierno. Bueno, pues la verdad es que hablar en política, como tú has dicho, año y medio vista, pues es hablar de mucho tiempo, y cualquiera sabe lo que puede pasar de aquí en ese tiempo. Hasta que no llegue. Lo cierto es que la vivienda también es un tema que nos afecta a todos los españoles, y es un tema también muy controvertido. De hecho, la vivienda es la base de cualquier desarrollo de una persona en su vida. Nosotros creemos que el gobierno, que ha impulsado una ley que no solo no resolverá los problemas de nuestro mercado inmobiliario, sino que agravará otros que ya existen. Sigue insistiendo con medidas como el control de precios, que lo único que conseguirán es encarecer alquileres,
y distorsionar el mercado, perjudicando especialmente a los más vulnerables, cosa que la verdad es que a mí me parece que conforme está planteada esta ley de vivienda, pues es algo bastante llamativo en un gobierno que, bueno, entre del PSOE, que entre sus siglas pues aparece la palabra socialista, digamos que no parece que se ciña muy bien a sus siglas. De hecho, pues bueno, nosotros pensamos desde Ciudadanos que solo deben de aplicarse las medidas que realmente bajen los precios. La intervención del mercado del alquiler, la verdad es que era algo que no gustaba ni al propio PSOE. La verdad es que es así. La verdad es que la cesión de los... la verdad es que nosotros pensamos que el PSOE está cediendo ante la presión de su socio de gobierno, Unidas Podemos. Nadia Calviño ha recordado que se oponía a ella con fiereza. De hecho, ella ya se oponía. La medida que plantea el Ejecutivo no solo no ayudará a reducir los precios del alquiler desbocado en las grandes ciudades, sino que lo encarecerá a reducirse la oferta del alquiler. Lo que hace es dificultar más aún a los jóvenes que quieren emanciparse para lograr su objetivo. Y respecto a la ayuda de los 250 euros mensuales a los jóvenes con rentas bajas para pagar el alquiler anunciado ayer por Pedro Sánchez, pues bueno, está bien, ¿no? Bueno, estamos dispuestos a respaldar esa iniciativa que favorezca la bajada de precios, evidentemente. A ver, el problema es que la intervención del alquiler puede generar el efecto contrario al que queremos crear. Ojalá fuese tan fácil. La fijación de precios puede provocar que descienda la oferta o que aumente la economía sumergida. Y por descontado, yo creo que Ciudadanos en los lugares donde esté gobernando va a intentar que esta ley, pues todo lo que no sea favorecer al alquiler y a la bajada de precios, pues creo que no lo va a aplicar. Tenemos que añadir que además ahora mismo un anteproyecto, recordamos, pero esta ley gestionarían las comunidades autónomas, Chiqui. A ver si nos centramos en la vivienda, que yo ya sé que de los presupuestos generales, y a mí también me apetecía muchísimo hablar. Bueno, hay tantas temas. Es que hay muchísimos temas que son muy interesantes, la verdad. Bueno, pues esto coincido plenamente con lo que, casi al 100% con lo que ha dicho el compañero Cristóbal, ¿no? Esto es una factura de Unidas Podemos y el PSOE, el Partido Sanchista, lo está tragando, no hay otra, ¿no? Lo está tragando porque nunca ha pensado ni cree en eso. De hecho, coincido plenamente en que va a fomentar que se haga todo bajo cuerda, en que me parece un intervencionismo total que un gobierno diga dónde sí, dónde no, cuánto sí, cuánto no. O sea, es que me parece una auténtica barbaridad. Se está hablando de que están en proyecto de ley, desde luego, y tiene que desarrollarse, de que los bancos son los grandes poseedores, solo el 10% de la vivienda los tienen los bancos. En fin. Lo que hay que hacer es liberar el suelo público. Y lo que hay que hacer es poner en la ley del suelo que se abarate. Si es que es muy sencillo. Es que ¿por qué yo digo que mi vivienda vale 500.000 euros y si quiere usted la pague, si no, no? Pero si yo hago al lado piso de protección oficial a 100.000, ¿quién me va a comprar a mí a 500.000? Solo tendrá que bajar. Y eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Eso es lo que tiene que hacer un Estado. Liberar suelo y poner vivienda protegida barata, como se está haciendo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Y eso hace que bajen los precios. No hace falta imponer o ser intervencionista y poner unos precios, los que tú quieras, si el mercado se regula solo. El mercado se regula solo. Sí me gustaría soslayar un apunto muy rápido. Decía antes que Diputación había dado 15 millones de euros. Bueno, pues también no es que sea falso, es verdad que los dio, pero los dio igual que los dio el año anterior. O sea, no hizo absolutamente nada distinto por COVID. Nada. Dio los mismos que extraordinario igual que el año anterior. No. Y menos que hacía 2 años. Falso. Se lo digo yo, que soy alcalde. Y yo el plan extraordinario de municipios dio lo mismo que hacía 2 años. Es más, Almería dio 4 veces más a sus pueblos, con más deuda y con un presupuesto menor. 4 veces más. Y eso yo, como alcalde, como presidente del Consejo de Alcaldes del PP, se lo dije a su presidenta, Paco Reyes, y le dije que estaba dando lo mismo que el año anterior. Lo mismo que el año anterior en el plan extraordinario de municipios, que lo coge del remanente, o sea, del presupuesto no ejecutado. No ha sido nada graciable, ¿eh? No vamos a poder hablar de presupuestos. Pues nada, decir que me preocupa mucho porque han subido los impuestos,
los ingresos de manera falaz, de que tanto el Banco de España como el AEREF, la INE, el FMI están diciendo que no vamos a crecer, que se van a apoyar a los de siempre, los catalanes, y que va a sufrir Andalucía y que va a sufrir Jaén, porque no hay nada de inversión para Jaén, tengo que decirlo. Hablamos la semana pasada, la semana pasada es verdad que dedicamos más de la mitad del programa a hablar de la inversión de los presupuestos generales del Estado en la provincia de Jaén, más de la mitad del programa. Lo he dicho clarísimo, que ha habido noticias nuevas y que hay que seguir abordando. Vivienda de protección oficial, barata. Cualquiera que haya escuchado a mi compañero. Tenemos la parte izquierda, la derecha de todos ustedes, de la mesa revoltosa. ¿Qué pasa? Están revoltosos, ¿eh? Alfonso, cualquiera que escuche a mi compañero Luis Mariano cree que han venido las 7 plagas de Egipto, ¿no? Y la derecha siempre es catastrofista por naturaleza cuando no está en el gobierno. Cuando está en el gobierno es distinto. La vivienda es un derecho económico y social que está consagrado en la Constitución española, artículo 47. ¿Y el trabajo? Y cuando me dicen que no hay que regular el precio de la vivienda, vamos a ver, ¿tienen conciencia de cómo ha variado el precio en el centro de las ciudades, especialmente las más turísticas, con el boom del Airbnb? ¿Cómo la gente joven, especialmente trabajadores jóvenes, han tenido que salirse de sus apartamentos en el centro porque no han podido llegar a final de mes y se han tenido que ir fuera del centro de la ciudad? Lo digo por el tema de la regulación de los precios, en el cual yo no soy un entendido, pero sí conozco la realidad de mi generación. Me ha gustado que al final haya reconocido una medida buena del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Los 400 euros dirigidos a los jóvenes. Ya sabemos que las bonificaciones fiscales que se quitaron y la ayuda a los jóvenes que quitaron los 250 de los gobiernos de el bono cultural. El bono cultural, te agradezco el detalle. Sí, no, ese es para los 18 para que voten. Entonces, luego. Yo creo que el tema de la vivienda, por tanto, constitucionalmente no es nada bolchevique ni nada radical. Lo que no puede estar sujeto es a una impostura en las palabras y en las formas que no lleva a nada. Yo prefiero un gobierno valiente que se responsabilice de lo que le ha tocado gestionar, como cada un gobierno de todos los partidos políticos le toca gestionar en su momento, en su tiempo político, X problemas, y el tema de la vivienda es un problema social, especialmente para los jóvenes. Por tanto, nosotros a trabajar, y los demás quien quiera no contribuya al país, pues que no contribuya. Ya lo haremos los demás. Yo me gustaría destacar 3 medidas básicas del anteproyecto. Por una parte, se limita y no se permite la venta del parque público de vivienda, como sí ocurrió con los gobiernos de la Botella y de Madrid del PP, que cogieron de dinero público, pagado con dinero público, y expropiaron y cogieron la vivienda y las pusieron a la venta de los fondos buitre. Por tanto, contento por eso. Otra de las medidas es la vivienda asequible e incentivada, es decir, una serie de beneficios fiscales para que los arrendatarios tengan, dentro de la seguridad jurídica que se merecen los arrendadores, puedan facilitar esa movilidad dentro del mercado inmobiliario. Y como has dicho antes, al final, termino porque ya parece ser que no hay tiempo, la vivienda debe ser un elemento central de las políticas y requiere valentía. Y en eso estamos. Antonio, ¿terminamos? Sí, pues venga, pues vamos a terminar. Es la Constitución, porque hay alguna gente que se atreve solamente a mencionar algunos aspectos de la Constitución que en buena parte sus antecesores no votaron. Claro. Habrá que recordar que el creador del Partido Popular, una buena parte no votó la Constitución, que ahora solo algunas cosas le parecen magníficas. Esa Constitución dice que España es una sociedad de economía social y de mercado. Por lo tanto, ya establece las posibilidades de regular algo tan absolutamente decimonónico como eso de que es que el mercado se regula solo. Pero si eso hasta el mal ultraliberal sabe que el mercado no se regula solo. Eso es una cosa del siglo... vivienda protegida en el centro y se acaba el problema. Bien, bueno, voy a intentar continuar. Yo creo que hay una serie de medidas que ya se han dicho. Y se tiene que argumentar a quienes dicen, es que ahora me van a quitar mi piso, me van a decir, esta ley establece solo medidas para aquellos que tienen más de 10 viviendas, cosa que generalmente
generalmente no tenemos las clases menos favorecidas, los normales, los trabajadores, ni la clase media. Es decir, hay quienes están defendiendo exclusivamente a los fondos buitres, que son los grandes poseedores de vivienda en este país, además de los bancos. Por lo tanto, eso también tiene que saberse. Y si me parece muy bien lo de los 250 euros, pero yo soy de los que creo que 250 euros no regulan el mercado, y lo que hay que hacer es regularlo. Ayudan, pero lo que hay que hacer es regularlo, porque no puede continuar de esa manera. Y me extraña que el compañero que representa, Chiqui, pues diga que le parece bien lo de crear, lo de hacer vivienda pública. Eso es intervencionismo, estatalismo, eso es sovietismo. Eso es una cosa que es una barbaridad. La medida que el PP pone cuando gobierna, y lo demuestra en Madrid. Lo tiene que hacer. Eso solamente lo tiene que hacer el mercado, y si liberamos suelo directamente solo para que sea algo así, van a ser los mismos grandes quienes van a eso. Por lo tanto, yo creo que se han establecido una serie de medidas para intentar regular algo que parece de verdad imposible, y ponemos ejemplos palpables de trabajadores que van en verano a trabajar, o van en determinada época a la escuela como maestros o a los hospitales como médicos, y que no pueden vivir en un piso porque los alquileres son una barbaridad y te los cobran a precio de verano. Y acabo. Todos los partidos votados y representados en el Parlamento merecen la consideración de haber sido votados por el pueblo, pero todos, todos. Lo había dicho al principio, todos. Antonio, Chiqui, Alfonso, Cristóbal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Me hubiera gustado abordar muchísimos más temas, que se nos pasa el tiempo, cuando hablamos de cosas que nos gustan, que nos interesan, se nos pasa el tiempo volando. Además ha estado muy entretenido, y había momentos de incluso que nos hemos reído bastante. De tensión dialéctica. Tensión dialéctica divertida. Yo con el máximo respeto a todos, Con distensión. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado, a todos ustedes como siempre, gracias por seguirnos, por ser fieles a nuestra cita semanal en el programa Actualidad a Debate, y nos vemos la próxima. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad.